La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Al principio la podíamos utilizar para que nos conteste algunas preguntas, después para crear imágenes, después vídeos, después audios, después canciones, hasta el día de hoy que le ha llegado la hora a las aplicaciones. Ha nacido una nueva inteligencia artificial que nos permite crear aplicaciones sin saber programar. Es una inteligencia artificial llamada Horizon, creada por Hostinger, y me parece espectacular ya que nos permite convertir nuestras ideas en aplicaciones. Y lo más interesante de todo es que nos permite generar ingresos gracias a nuestras aplicaciones. Por pantalla podéis ver una aplicación que hemos creado gracias a Horizon sin tener que programar. Ramón lleva semanas probando esta herramienta y en este vídeo va a explicar paso a paso y con todo tipo de detalles cómo crearse una cuenta en Horizon, cómo crear una aplicación y cómo generar ingresos gracias a ella. Va a explicar la estrategia exacta para generar $27 al día gracias a tu aplicación. Así que, sin más dilación, os dejo con Ramón. Buenas a todos, mi nombre es Ramón y es posible que a algunos de vosotros os suene ya de este canal, ya que ha aparecido en algunos de esos vídeos que tienen un componente un poco más complicado, más técnico, como por ejemplo vídeos relacionados con minería, con criptomonedas o, como es en este caso, con inteligencia artificial. Tal y como comentaba Adrián, he estado algo más de una semana probando en profundidad esta nueva inteligencia artificial de Hostinger, creando distintas aplicaciones, metiendo distintas funcionalidades en cada una de ellas, con tal de entender en profundidad el funcionamiento y poder extraer este vídeo completo con tal de explicaros en profundidad cuál es la mejor forma de usarla y cómo tenéis que hacerlo para lograr crear una aplicación con éxito. Para que veáis un poco el tipo de aplicaciones que podemos crear, os voy a enseñar por aquí la aplicación que hemos creado nosotros, que es esa que habéis visto al inicio en la introducción de Adrián, que es básicamente una app de seguimiento de hábitos. Entonces tenemos aquí para añadir tareas y yo, por ejemplo, imaginad que quiero recordarme beber agua 3 veces al día. Pues lo pulso 3 veces. Quiero asegurarme también que como fruta, que tomo mis vitaminas y luego quiero asegurarme que he leído 30 minutos. Pues me he apuntado a todos estos hábitos, todo esto pues luego se puede cerrar y a medida que voy cumpliendo esos hábitos, por ejemplo, a la que he bebido mi primer vaso de agua al día, lo tacho. Luego el segundo, lo tacho. Luego he comido fruta, lo tacho. Luego tomo mis vitaminas, lo tacho. Y luego veo mi último vaso de agua y he leído 30 minutos. Y todo esto pues queda así marcado. Todo esto se marca aquí en un progreso con un sistema de gamificación de puntos para hacerlo más entretenido, con una racha multiplicadora, etcétera. Y luego cuando he completado mi día, pues le doy a nuevo día y vuelvo a empezar. Y todo esto pues lo puedo editar. Puedo quitar hábitos y puedo añadir nuevos. Este es el ejemplo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, pero ya veréis más adelante que realmente podéis hacer lo que vosotros queráis. Y bueno, tengo algunas funcionalidades extra, como aquí un punto de información, para explicar un poco cómo funciona la app, etcétera, modo oscuro, pero ya estáis viendo que es algo extremadamente completo y es algo que hasta ahora era muy difícil de hacer con inteligencia artificial. Esta aplicación que vamos a estar creando no es una app como la entendemos convencionalmente, que sería pues la típica app que puedes descargar en la Apple Store o en Google Play, sino que es una web app, es decir, una app que se va a ejecutar dentro de una web. Esto tiene ciertas ventajas, pues por ejemplo el hecho de que podremos ejecutarla tanto en móvil como en escritorio. Es decir, la misma aplicación se verá bien en ambos y se podrá usar en ambos, a diferencia, por ejemplo, de una app convencional que solo te la puedes descargar en tu móvil. Otra ventaja, por ejemplo, de hacer una web app es que nosotros podremos hacer actualizaciones sin que el usuario tenga que hacerlas. Es decir, lo típico que te sale a veces en tu móvil de tienes que actualizar esta app para seguir usándola. Pues en este caso no va a ocurrir, ya que directamente como es una página web, todos los cambios que apliquemos a nuestra web directamente los estará viendo el usuario. Pero obviamente no todos son ventajas, también tienen sus puntos negativos, ya que a diferencia de una app, por ejemplo, en este caso, en una primera instancia no se podrá publicar en Google Play o en la Apple Store. Y digo en una primera instancia porque al final de este vídeo veremos un truquito que podemos hacer para lograr publicar, es decir, para lograr que esa web app se comporte como si fuese una app y poderla tener publicada concretamente en Play Store. Todo esto, tal y como comentamos, lo vamos a hacer sin programar una sola línea de código, ya que vamos a estar usando esta inteligencia artificial de aquí, que es la inteligencia artificial de Hostinger. Si os fijáis, por explicarlo rápido y mal, como quien dice, es como un chat GPT, pero en vez de generar texto, bueno, también genera texto, pero aparte del texto, nos está generando aquí a la derecha nuestra aplicación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, entonces, por ejemplo, aquí le había pedido de que me añada las políticas, pues lo típico de política de privacidad y todo eso, entonces me las añade aquí. Luego, ¿qué más le pedí? Más por aquí por abajo le pedí que me mejorara la estructura, ya que me las había puesto una al lado de otra y las quería en 3 líneas y me hizo ese cambio. Y todo esto se puede hacer de forma muy cómoda gracias a esta inteligencia artificial, ya que tenemos pues por la izquierda el chat con el que le vamos dando las instrucciones y por la derecha vamos viendo en tiempo real cómo se va generando la aplicación. Entonces no tenemos que
dar las indicaciones y luego exportar, ni nada por el estilo. A medida que vayamos dando las indicaciones, vamos a estar viendo cómo se va desarrollando la app a la derecha. Aún así, nos estamos adelantando un poco. Todo esto os lo quería enseñar para que veáis un poco cómo es la interfaz y cómo es el software con el que vamos a trabajar, cómo es esta inteligencia artificial. Pero bueno, todo esto son mensajes antiguos de cuando estuvimos creando esta primera app que hemos enseñado de ejemplo al inicio. Nosotros en este vídeo vamos a aprender a hacer exactamente lo mismo desde cero. Entonces, a pesar de que esta inteligencia artificial es bastante intuitiva y hace gran parte del trabajo por ti, lo que hemos hecho en este vídeo ha sido simplificar y condensar todo el proceso que hemos seguido nosotros y todos aquellos consejos que hemos podido ir viendo a medida que hemos hecho nuestras pruebas con las distintas apps que hemos creado, y lo hemos condensado todo en 7 pasos. Es muy importante que sigáis al pie de la letra todo esto que os vamos a comentar en este vídeo, ya que os va a ahorrar muchísimo trabajo, os va a ahorrar muchísimos errores y va a simplificar muchísimo el camino hasta que podáis tener vuestra propia app creada. Lo primero que vamos a hacer entonces en el paso 1 de este vídeo va a ser cómo crear nuestra cuenta para empezar a usar esta inteligencia artificial. Luego vamos a ver cómo planificar la creación de nuestra app, y es un paso muy importante, más adelante veréis por qué. Luego en el paso 3 veremos cómo crear la app, o más bien dicho, cómo darle las instrucciones a la inteligencia artificial para que cree esa aplicación. En el paso 4 veremos cómo solucionar aquellos errores que pueden surgir en el proceso de crear esa app. En el paso 5 veremos cómo podemos mejorar nuestra app, cómo podemos hacer algo un poco más elaborado y llevarla un paso más allá. En el paso 6 veremos cómo monetizarla, es decir, cómo lograr generar ingresos o bien creando nuestra propia app o bien creando apps para otras personas. En el caso de crear nuestra propia app, veremos también qué estrategia deberíamos seguir si queremos lograr generar esos $27,50 que comentaba Adrián al inicio de este vídeo. Y por último, veremos ese paso extra de cómo convertir esa web app, es decir, esa app que se ejecuta en una web, a una app convencional que podemos publicar en la Play Store, en la tienda de aplicaciones de Google Play. Así que dicho todo esto, vamos ya con el paso 1, que sería cómo crear la cuenta para empezar a usar esta inteligencia artificial. Para empezar a usar esta inteligencia artificial, deberemos ir al enlace que tenemos aquí abajo en la descripción, que nos va a llevar a esta página de aquí, que es la página de Hostinger Horizons, que es la inteligencia artificial en cuestión. Entonces, pulsaremos aquí en Empezar ya y debemos escoger un plan. Entonces, ¿cómo funcionan estos planes? La principal diferencia entre cada uno de ellos es el número de mensajes que tiene cada uno. Pues el de 19,99 tiene 100, el de 49,99 tiene 250. Estos mensajes son aquellos que vas a usar para ir dando indicaciones a la inteligencia artificial a la hora de ir desarrollando tu app. Entonces, 100 mensajes pueden parecer muchos porque puedes pensar, ostras, pues le digo que me cree la app con toda la información en un solo mensaje, luego modifico 4 cosas y ya lo tengo. Pero es cierto que a lo largo del desarrollo, pues a lo mejor algo que le has pedido no lo ejecuta exactamente como tú querías, o a lo mejor lo ejecuta como tú querías, pero hay una función que no funciona como tú esperabas, o te das cuenta que quieres cambiar algo. Entonces, realmente no son tantos, es decir, son suficientes si quieres hacer una app sencilla, ya que según nuestras estimaciones, con 50 mensajes más o menos puedes hacer una app sencilla. Pero si quieres hacer algo más avanzado es posible que necesites en torno a 100 mensajes. Entonces, en mi caso, pues para no quedarme corto, voy a escoger este, ya que sé que si por lo que sea me paso de 100 mensajes, tengo ese margen. Aunque bueno, como en este caso yo estoy creando una app que ya he creado anteriormente, es decir, que ya sé exactamente lo que voy a hacer, es posible que gaste menos. Pero aún así, pues para ir sobre seguro, vamos a escoger el de 49,99. Luego hay que tener en cuenta que para crear esta web app no solo necesitamos la inteligencia artificial, que sería esto que estamos pagando aquí, también necesitamos un hosting. Un hosting es el servidor, el servicio que va a almacenar tu página web y que va a permitir a la gente pues visitarla como si fuese una página web normal. Entonces, por este servicio también deberemos pagar una mensualidad, pero con este plan que estamos escogiendo y con cualquiera de los otros, es decir, incluso el de 19,99 también te lo están incluyendo, te van a estar incluyendo un mes de hosting gratis. A partir del segundo mes ya deberías pagar el hosting, pero aún así si compras varios meses de golpe, es decir, si pagas un año de hosting de golpe, consigues un precio muchísimo más barato. Entonces, nada, aquí además tenemos un descuento extra usando el código Adrián. Le damos aquí a aplicar. Y como veis por aquí, pues nos ha aplicado el 10% de descuento y le damos a continuar. Aquí deberemos crear una cuenta, podéis hacerlo o bien con email y contraseña o bien con Google, y yo lo voy a hacer con Google porque me parece más práctico. Y luego desde aquí rellenamos nuestros datos para el pago. Pulsamos en continuar, escogemos el método de pago y rellenamos los datos, y con todo rellenado le damos a pagar. Nos va a llevar a esta página, le damos clic a empezar,
Y con esto ya os estará llevando directamente al chatbot de Hostinger Horizons, a la inteligencia artificial que estábamos hablando antes. Aquí lo veis un poco distinto porque aún no hemos escrito el primer mensaje, pero una vez hayamos escrito el primer mensaje, a partir de ahí ya os va a aparecer como me aparecía a mí. Es decir, a partir de que mandéis el primer mensaje ya os aparecerá así, con el chat a la izquierda y con la previsualización de vuestra aplicación web a la derecha. Entonces, desde este chat ya podríamos empezar a darle las instrucciones para crear nuestra aplicación. Podemos incluso subir capturas de mockups por si queremos darle una idea de cómo queremos que estén distribuidos los elementos. Podemos incluso dictarle si queremos hablar directamente en vez de escribir. Pero en este punto, a pesar de que pueda ser muy tentador, aún no nos tenemos que precipitar. Y es que es muy importante que planifiquemos bien qué es lo que vamos a hacer y qué app vamos a desarrollar. Llegamos, por lo tanto, al paso número 2, que es planificar. Realmente, Horizons, esta inteligencia artificial de Hostinger, está bastante bien ejecutada y podrías llegar a desarrollar tu web app sin planificar nada y yendo simplemente un poco sobre la marcha. Pero el hecho de planificar te va a ayudar en muchos aspectos del desarrollo. Para empezar, porque, tal y como comentamos, tus mensajes están limitados en base al plan que elijas. Dependiendo del plan, pues vas a tener entre 100 y 1000 mensajes disponibles. Si planificas y ejecutas bien todo el proceso de desarrollo, en unos 50 mensajes, incluso menos, en torno a 40, podrías llegar a desarrollar una web app bastante sencilla, pero completa, sin errores y perfectamente pulida. Es decir, que con el plan más básico podrías estar llegando a generar 2 web apps. Si en vez de algo sencillo quieres hacer algo un poco más elaborado, que tenga unas funciones un poco más avanzadas, lo podrías hacer con 100 mensajes seguramente. Pero si no planificas, es posible que te gastes 100 mensajes y aún así ni siquiera logres crear algo sencillo. Entonces, si es la primera vez que estás usando esta inteligencia artificial y es la primera vez que desarrollas una web app con ella, es muy importante planificar bien para no malgastar mensajes y que todos aquellos mensajes que vayas a usar, todos esos mensajes con los que vayas a dar indicaciones a la inteligencia artificial, sirvan para irla mejorando y no se desperdicien. Luego, algo también a tener en cuenta es que generalmente cuantos menos mensajes uses hasta acabar tu aplicación, mejor. ¿Por qué? Porque cuantos menos mensajes uses, cuantos menos mensajes hay en tu chat, menos contexto va a necesitar la inteligencia artificial para trabajar. Es decir, si tú desarrollas una app con 300 mensajes, a lo mejor llega al mensaje número 301 y la inteligencia artificial le cuesta un poco acordarse de esos primeros mensajes. Y a lo mejor de repente pues te cambia algo que habías pedido al inicio, es decir, a lo mejor tú le habías pedido el título en azul y como ya no se acuerdas, de repente en el mensaje 301 en el que le pediste que hiciese mejoras visuales, obvia esa indicación y te lo cambia a rojo. O de repente a lo mejor una función que tú habías programado para que actúe de una forma, empieza a actuar de otra forma y se rompe, por así decirlo. Entonces la planificación será muy importante, tanto para no pasarte de ese límite de mensajes, como para evitar estar dándole demasiada información a la inteligencia artificial y que realmente trabaje con la información justa y necesaria, con mensajes que realmente van dirigidos a darle información útil y no tener que recorregir cosas que ya se habían corregido antes o volver a aplicar cambios, etcétera, etcétera. Y eso se consigue reduciendo al mínimo el número de mensajes y con una buena planificación. La siguiente pregunta que te tienes que hacer de cara a la planificación es ¿qué quieres hacer? Y sobre todo si necesitas una web app para aquello que quieres hacer. Me explico. Hasta ahora ya existían inteligencias artificiales que te creaban webs. De hecho, nosotros en el canal hemos creado blogs con Hostinger, hemos creado tiendas de productos digitales con Hostinger, son vídeos que tenéis disponibles en el canal y la verdad es que los resultados son increíbles. Pero lo que hacían estas inteligencias artificiales era que, en cierto modo, juntaban varios módulos, pues por ejemplo, en el caso de un blog, a lo mejor juntaba el módulo Carrusel de imágenes y lo llenaba con imágenes de inteligencia artificial. Juntaba el módulo de productos y te metía distintos productos con enlaces de afiliación debajo. Y eran distintos módulos que iba juntando. En el caso de Horizons, trabaja de una forma completamente distinta. Lo que va a hacer va a ser programar desde cero por ti todas esas funciones que tú le pidas. Eso significa que, pues, por ejemplo, para un blog o para una tienda online, lo mejor es directamente usar las herramientas que ya tiene Hostinger pensada para ellos. Si en cambio quieres hacer algo más elaborado con funciones específicas, como por ejemplo pues esta aplicación que estamos enseñando al inicio del vídeo, o este otro ejemplo que tenemos aquí, que es por ejemplo una app de seguimiento de finanzas, es decir, para que puedas ir haciendo un tracking de tu portfolio y del dinero que tienes invertido en distintos activos, ahí sí que tiene sentido el crear una web app y usar esta inteligencia artificial, porque es algo que de otra forma o bien directamente no podrías hacerlo con las plantillas, por así decirlo, o con estas inteligencias artificiales que crean blogs o que crean páginas online,
o bien que tal vez sí podrías llegar a hacerlo, pero instalando muchísimos plugins y de forma muy complicada, y el resultado nunca sería tan bueno y tan óptimo como creándolo directamente usando Horizons de Hostinger. Si al ver este vídeo me decís, oye, mira, es que no sé ni por dónde empezar, no tengo ideas y no se me ocurre ahora mismo qué web app podría crear, os recomiendo que os paséis por esta página que se llama Dribbble, que básicamente recopila distintos diseños de aplicaciones que han hecho distintas personas, y viene muy bien para hacer lo que se conoce como brainstorming, es decir, para ir pensando ideas, para buscar inspiración. Entonces desde aquí pues vais a ver distintos diseños de distintas cosas, pero si pulsamos aquí donde pone Mobile App, o directamente aquí donde pone Mobile, ya vais a estar viendo distintos diseños y distintas ideas de las que os podéis inspirar. Como veis tenéis muchísimas, es decir, no os las acabáis. A ver, aquí que está cargando. Ya está, no sé por qué no cargaba, pero ya lo tenemos. Lo que decía, tenéis muchísimas ideas y no os las vais a acabar. Es decir, tenéis inspiración infinita en esta página de aquí. Ahora bien, antes de escoger definitivamente la aplicación que queréis desarrollar, tenéis que tener en cuenta algunas cosas con respecto a qué es lo que hace bien y qué le cuesta un poco más a esta inteligencia artificial. Lo que hace muy bien Horizons es todo lo que tiene que ver con frontend, es decir, todo lo que tiene que ver con la interfaz, con los botones, con los menús, con grafismos, con gráficos, con datos representados por pantalla, es decir, todo aquello que va a interactuar directamente con el usuario. Esto es lo que se conoce en programación como frontend. Entonces, diseña interfaces muy atractivas y muy funcionales, lo organiza todo muy bien y te permite guardar los datos en el propio navegador. Esto significa que, por ejemplo, en mi app de seguimiento de hábitos, si yo la abro siempre desde el mismo móvil, desde el mismo navegador, pues van a aparecer mis hábitos ahí, me va a hacer el seguimiento y no voy a perder mis estadísticas. Pero, en cambio, si, por ejemplo, cambio navegador, ahí sí que los estaría perdiendo. Si queremos que los datos se guarden para un usuario concreto y que se comparten entre distintos navegadores, etc., ahí Horizons en una primera instancia flaquea un poco porque no trabaja también lo que es el backend, es decir, todo aquello que ocurre por detrás de la app, todo aquello que son pues cálculos internos, etc. Aún así, esta limitación se puede solucionar con algo que veremos más adelante que se llaman APIs, que son básicamente servicios que se ejecutan en servidores de otras empresas y que te permiten añadir funciones extra. Por ejemplo, para lo que hablábamos de que se guarden los datos entre distintos dispositivos, tenemos la API de una empresa que se llama Supabase, que básicamente son bases de datos que almacenan esos datos. Tenemos, por ejemplo, para integrar pagos, Stripe. Para hacer funciones de IA, que tampoco lo harían nativamente Horizons, es decir, Horizons como tal es una IA, pero si quieres que tu aplicación web tenga IA, pues deberías integrar una API, sería con OpenAI. Estas APIs, pues entraremos más en detalle más adelante, tienen distintas formas y funcionan de distinta manera. Y bueno, os he puesto aquí un ejemplo de cómo sería una API por dentro, por así decirlo, pero básicamente son códigos que están almacenados en los servidores de esas empresas. Y aquí, por ejemplo, tenemos una API que nos devuelve información sobre el precio de Bitcoin en tiempo real y nos está diciendo que es 82.325. Aquí estáis viendo pues muchísima información muy condensada y así un poco en formato código, pero no os preocupéis porque realmente será Horizons, la inteligencia artificial, la que va a manejar toda esta información que nos va a enviar la API y no tenemos que preocuparnos de nada de código. Pero lo dicho, todo esto lo explicaremos en más profundidad más adelante. Una vez tenéis claro la aplicación que queréis crear, tendréis que plasmar por escrito todas aquellas funcionalidades que necesita la aplicación para hacer aquello que queréis que haga. Es decir, no me sirve con decir, quiero hacer una aplicación de seguimientos de hábitos, sino que tengo que pensar, ok, para que esa aplicación funcione, ¿qué necesita hacer la aplicación? ¿Qué funciones necesita? ¿Qué botones necesita? ¿Qué pantallas necesita? Etcétera. Por ejemplo, pues para mi aplicación de seguimientos de hábito, tengo que tener la posibilidad de añadir hábitos a la lista, de completar esos hábitos, tiene que tener una pantalla de estadísticas con el sistema de gamificación y como extras pues necesita un menú que me permita navegar entre pantallas y un modo claro y oscuro. El ejemplo de la presentación está muy resumido, pero la idea es hacer algo bastante más completo y bastante más específico. Es decir, tampoco hay que volverse locos, pero algo así, más o menos en una página. Pues una plataforma que ayuda a los usuarios a mejorar su productividad mediante el seguimiento de hábito con mecánicas de gamificación. Luego pues explica cómo tiene que funcionar la checklist de objetivos diarios, que tiene que ser moderno y presentar un diseño atractivo, que tiene que permitir configurar metas diarias personalizables, que tiene que haber tareas prefabricadas, pero que también se pueden añadir tareas personalizadas a la lista, etcétera, etcétera. Un poco todo explicado, diseño interfaz limpia y minimalista, opción de modo claro y modo oscuro. Pues eso, cuanto más detallado mejor. Ese sería el siguiente paso, detallar exactamente
qué es lo que necesita vuestra aplicación para funcionar. Y una vez hemos detallado todo ese funcionamiento, algo que podemos hacer es pedirle a ChatGPT que nos lo detalle aún más, es decir, que haga una definición de nuestra aplicación mucho más específica y mucho más concreta. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos haciendo nuestros apuntes de cómo queremos que sea la aplicación y algunas cosas, sin darnos cuenta, las estemos haciendo muy abstractas. Por ejemplo, quiero que se puedan completar tareas. Vale, pero ¿cómo se completan? Le pulso en la tarea, la deslizo, le hago doble clic. Son cosas que si desde una primera instancia las hacemos más específicas, pues al final vamos a gastar muchos menos mensajes luego para lograr tener el resultado que queremos. Pero son cosas que a lo mejor no piensas en una primera instancia. Tú le pones cómo completar una tarea, tú tienes una idea en la cabeza de cómo se completan esas tareas, pero luego a lo mejor la aplicación la ejecuta de una forma distinta. Entonces la idea es ir a ChatGPT y pedirle que haga toda esa definición que tú le has hecho de tu aplicación mucho más específica, con el objetivo de asegurarnos que vamos a transmitir bien a la inteligencia artificial eso que tenemos en mente. Entonces ChatGPT nos lo va a definir mejor y si algo no está definido como nosotros queremos, lo modificamos. Pero ya sabemos más o menos un poco los puntos que a lo mejor no están suficientemente bien definidos y se quedan demasiado abstractos. Entonces vamos a hacer eso mismo, copiaremos este prompt y aquí le meteremos esa información que habíamos preparado en el documento sobre nuestra app. Para todos estos prompts que iremos viendo a lo largo de este vídeo, es decir, pues por ejemplo este de aquí para ChatGPT o los que veremos más adelante para Horizon, recordad que tendréis el documento abajo en la descripción para que los podáis copiar y seguir paso a paso pues todo esto que estamos haciendo. Entonces pegamos aquí en ChatGPT el prompt en cuestión y aquí donde pone información vamos al documento en cuestión, el que hemos preparado antes, lo copiamos todo y lo pegamos también aquí en ChatGPT. A todo esto estamos usando la versión gratuita, veis por aquí que ni siquiera estamos logueados, es decir, no hace falta pagar ningún software extra para esto. Y aquí, como veis, a partir de este primer mensaje que le habíamos mandado a nosotros, nos ha hecho algo mucho más específico. Entonces aquí lo que deberíamos hacer es ir revisando toda esta información con tal de asegurarnos que es exactamente lo que nosotros queremos. Básicamente lo que ha hecho aquí ChatGPT es, a partir de unas instrucciones un poco más abstractas, hacerlas mucho más específicas y mucho más orientadas a que luego esa inteligencia artificial de Hostinger entienda a la perfección qué es lo que queremos. Pero eso, tenemos que asegurarnos que es exactamente lo que queremos y que no hay ninguna incongruencia o no hay ninguna cosa que nosotros queramos plantear de alguna otra forma. Entonces, una vez hemos generado ese texto, que será el que usaremos para empezar a crear nuestra app desde la inteligencia artificial de Horizons, lo siguiente que podríamos hacer, aunque no es obligatorio, esto depende del mensaje resultante, del texto resultante que os haya generado ChatGPT y de cómo lo veáis, pero lo que podríamos hacer es mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, yo a lo mejor he planteado un sistema de gamificación, es decir, un sistema de puntos que está bien, pero creo que a lo mejor se puede mejorar y no sé muy bien por dónde empezar. Pues le podemos pedir a ChatGPT que nos dé una propuesta de cómo mejorar ese sistema de puntos, ese sistema de gamificación. Es decir, le puedo pedir, por ejemplo, ostras, mejora mi sistema de gamificación para que sea más cómodo y atractivo para el usuario. O, por ejemplo, me ha explicado una funcionalidad y realmente no me acaba de convencer y se me ocurre hacerla de otra forma. Pues le podemos pedir que la reemplace y todo ello, obviamente, con ese formato mucho más específico y mucho menos abstracto que lo que habríamos podido hacer nosotros manualmente. Pero bueno, para esta ocasión pues lo vamos a mantener así, pero estaría esa opción y de nuevo pues todos estos prompts los tendréis aquí en el documento de la descripción. Otra cosa que también podemos hacer de cara a ese prompt que mandaremos a Horizons, a ese mensaje que mandaremos a la inteligencia artificial para empezar a generar la aplicación, es añadirle capturas o bocetos, más bien dicho, de cómo queremos que sea la aplicación. Esto no te tienes que complicar, puede ser algo rápido y sencillo, ya que la inteligencia artificial se va a ocupar de hacerlo bonito, de interpretar exactamente lo que buscas, y el objetivo realmente ahí no es tanto el hacer exactamente lo que tú quieres, sino una idea a grosso modo, más o menos, de qué es lo que buscas y de la idea que tienes en mente, de la posición de los botones, etc. Y luego con esto la inteligencia artificial lo va a interpretar. De hecho, es posible que algunas cosas no las haga exactamente igual, pero generalmente es bastante buena, como comentamos antes, en todo lo que es diseño, así que es un paso extra que podéis hacer si realmente tenéis esa necesidad de una disposición de elementos muy específica. Entonces nada, esto lo voy a copiar también. Todo esto, es decir, con nuestro prompt muy detallado, el que nos ha generado ChatGPT, y con esos mockups, con esas imágenes de referencia que hemos creado, ya podemos pedirle a la inteligencia artificial que genere nuestra app. Pero claro, previamente pues hemos tenido que hacer todo ese proceso de planificación para asegurarnos que tenemos una base sólida, que genera exactamente lo que queremos y poder optimizar todo ese uso de mensajes. Para crear nuestra app, pues iremos a Horizons y lo que vamos a pasarle es este prompt de aquí,
en el que vamos a pegar pues la descripción de nuestra app, la que hemos generado con ChatGPT, y le vamos a pedir que optimice el código para que sea modular, que sea organizado, con componentes separados para cada elemento, para que luego sea fácil de editarlos y trabajar en ellos de forma independiente. Esto es básicamente de cara a cómo trabaja Horizons. Va a crear distintos archivos con distintas secciones de código, y lo ideal es que desde una primera instancia, a pesar de que nosotros no vamos a ver ese código y realmente no seremos del todo conscientes de qué está ocurriendo, digamos, detrás, que está editando exactamente Horizons, si le pedimos eso, pues ya nos aseguramos de que desde una primera instancia lo haga todo lo más organizado posible y nos dé menos problemas de cara a futuro si luego queremos aplicar cambios siempre mediante el chat. Y de esta forma pues estamos creando ya una base sólida sobre la que ir mandando los futuros mensajes que hay que ir mandando. Así que nada, vamos a copiar esto y nos lo llevamos a Horizons. Pegamos aquí en Horizons el prompt que comentábamos antes, y esto aquí lo reemplazamos por nuestro texto. Es decir, nos vamos a ChatGPT, donde está el texto este que hemos generado pues mucho más definido y mucho más detallado. Lo copiamos todo. Nos lo llevamos a Horizons. Esto lo quitamos y lo pegamos. Y además pues recordemos que habíamos preparado esos mockups que comentamos, así que lo llevamos aquí y se lo traemos también. Y ahora toca esperar. Lo que va a hacer ahora la aplicación es que nos va a ir aquí actualizando sobre qué es lo que está haciendo exactamente. Pues nos va a resumir un poco los pasos que va a seguir. Y esto a veces te va a escribir en inglés, pero lo más probable es que si siempre le estás escribiendo en español, llegue un punto en el que te empieza a responder en español. Así algo que nos hemos dado cuenta con el tiempo de estar usando esta aplicación, y aquí abajo pues podemos ir viendo los mensajes que nos quedan. Que por cierto, esto no lo hemos mencionado, pero mientras sigas pagando el plan de Horizons, cada mes tendrás 250 nuevos mensajes. Entonces la idea realmente sería mantener el plan de Horizons siempre y cuando necesitas ir haciendo modificaciones o añadiendo funcionalidades a tu web app. Y en el momento que ya tienes algo que te gusta, dejas de pagar ese plan y simplemente pagas el hosting, que es lo que te permite mantener tu web en línea. Y con todo esto ha pasado aproximadamente un minuto y ya nos ha generado nuestra aplicación. Entonces esta sería la aplicación como se ve en el modo oscuro, así sería en modo claro, así sería en modo escritorio, digamos en la forma alargada, y luego si pulsamos aquí la podemos ver en modo móvil, es decir, cómo se vería la aplicación si la estuviésemos viendo desde un móvil. Lo podemos ver todo, digamos, desde una misma ventana. Aún así, si os fijáis, ahora mismo la aplicación está lejos de ser lo que buscamos, ya que ha hecho varias cosas que no le habíamos pedido. Por ejemplo, nosotros le habíamos pedido que estuviese en una ventana la sección de hábitos y en otra la sección de progreso, y nos lo ha puesto en la misma página. Esto entiendo que ha sido porque le hemos pasado esta imagen de referencia y a lo mejor se ha confundido y lo ha juntado todo en una misma página. También, por ejemplo, nos lo ha puesto en inglés, que nuestra idea era que la pusiese en español, que no sé si se lo habíamos especificado. Entonces, en este caso, como se aleja mucho de lo que nosotros buscamos, creo que lo mejor va a ser crear desde cero de nuevo la aplicación y volver a mandarle el prompt, esta vez sin la imagen de los mockups, ya que a lo mejor eso lo ha despistado un poco. Si realmente nos acercásemos más a lo que queremos, lo mejor sería directamente seguir desde aquí y ir modificando, como veremos más adelante. Así que nada, para volver a generar la aplicación, lo único que tenemos que hacer es pues volver a copiar el prompt que le habíamos mandado antes. Nos iremos aquí a Horizons, crear un nuevo proyecto y ya podemos empezar a otro. Le volvemos a mandar el prompt. Aquí al final le pondremos que todo debe estar escrito en español. Y ahora no le pasaremos las imágenes, ya que tengo mis dudas de que a lo mejor se ha despistado por eso. Y esperamos de nuevo. Vale, como veis por aquí, pues ya nos la ha creado de nuevo. Seguimos con ese mismo error, el no tenerlo por pestañas separadas, sino que lo tenemos todo en una misma ventana, la sección de tareas y la sección de progreso. Pero aún así ya está mucho mejor que antes, ya que lo tenemos todo en castellano, que era lo que nosotros buscamos. Entonces, a partir de aquí vamos a solucionar todos esos errores en la siguiente sección. El paso 4 sería, por lo tanto, solucionar todos aquellos errores que tenga nuestra app, ya que, tal y como nos podemos imaginar, la inteligencia artificial no es perfecta y no puede entender, a pesar de que se lo especificamos mucho, no puede entender a la perfección lo que nosotros queremos, y es por eso que no ha creado exactamente lo que nosotros teníamos en mente. Entonces, deberemos ir solucionando y modificando todo aquello que no nos encaja. Hay 3 tipos de errores que nos podemos encontrar. El primer tipo de error es error de ejecución, es decir, que no va a funcionar ni siquiera la vista previa, nos va a saltar un error como este en Hostinger, y cuando ocurra esto simplemente le tenemos que dar clic al botón de solicitar error y
el propio Horizons, la propia inteligencia artificial, se va a poner a arreglar el error. Estos errores son bastante poco frecuentes, pero cuando haces modificaciones grandes se suelen dar. Luego, el siguiente tipo de error que nos podemos encontrar son errores de funcionamiento. Es decir, por ejemplo, nosotros lo que queríamos es que hubiesen como categorías prefabricadas, tal y como le habíamos dicho aquí en las indicaciones. A ver. Aquí está. Debería incluir un listado predefinido de 50 tareas comunes, organizada en categorías, salud, bienestar, etc. Y no lo ha hecho, simplemente te ha puesto aquí la función para añadir tareas. Por ejemplo, deporte, añadir. Y te añade la tarea de deporte y se puede chequear correctamente y todo, pero no están esas tareas prefabricadas que le habíamos pedido. Entonces esto, por ejemplo, es un error de funcionamiento porque no ha incluido esa funcionalidad que nosotros le pedíamos. Para arreglar este tipo de errores de funcionamiento, para que la inteligencia artificial lo entienda y lo pueda arreglar correctamente, le deberíamos decir qué está haciendo mal ahora mismo, en nuestro caso pues que no ha incluido esas secciones de tareas prefabricadas, por qué lo está haciendo mal y qué debería estar haciendo para que fuese correcto. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo random que me he inventado antes, pero pues nos ha venido bien que haya fallado en ese sentido porque os lo podemos enseñar en directo. Entonces, en este caso le vamos a decir lo siguiente. Vale, y aquí ya tenemos lo que le tenemos que decir en esta ocasión. No has añadido la sección de tareas prefabricadas, es decir, le estamos diciendo lo que está mal. Está mal ahora mismo porque el usuario debe poder añadir tareas personalizadas como las que ya puede añadir y tareas prefabricadas, es decir, le estamos diciendo por qué está mal. Deben haber 50 tareas prefabricadas organizadas, aquí me he colado, organizadas en categorías: salud, fitness, aprendizaje, bienestar y salud mental, y aquí con ejemplos. Es decir, le estamos diciendo qué debería haber. Hemos seguido un poco esas 3 pautas. Entonces ahora le escribimos este mensaje y esperaremos. Y aquí, por cierto, estáis viendo que ya me está respondiendo en español, a diferencia de la primera vez que me estaba respondiendo en inglés. Y ya ha terminado de hacer esa modificación y ya lo tenemos por aquí. Ahora tenemos este menú que tiene distintas tareas: salud, fitness, aprendizaje, bienestar, etc. Y podemos añadir tareas personalizadas, por ejemplo, ver un curso del canal de Adrián y mañana esta tarea y la puedo seleccionar, la puedo borrar y también puedo añadir las que están aquí como predeterminadas, es decir, pulso aquí y veis aquí ya me está añadiendo las tareas y de las distintas secciones. Y con esto ya podríamos ir solucionando cada uno de los errores que nos hemos ido encontrando de cosas que no están ejecutadas como nosotros queremos. Luego también vemos por aquí que a medida que vamos pulsando cosas, pues se van completando cosas. La siguiente categoría de errores con los que nos podemos encontrar son errores visuales. Es decir, cosas que a lo mejor no encajan o que no están dispuestas como nosotros esperábamos. Pues por ejemplo, en nuestro caso el tema de las pantallas, que las tenemos juntas en la misma ventana y que no se ven bien o no se ven como a nosotros nos gustaría. Entonces, un poco lo mismo, hay que explicarle qué es lo que se está viendo ahora, podemos adjuntarle incluso una captura, le tenemos que decir por qué está mal y le tenemos que decir cómo se debería ver, que ahí le podemos adjuntar un boceto. Esto ya depende de cómo queramos hacerlo. Nosotros, por ejemplo, cuando creamos nuestra app, la que hemos visto al inicio del vídeo, al inicio pues tenía aquí como mucho texto, estado muy desorganizado y le dijimos, ostras, pues el nombre está en 2 líneas, lo que hace que la barra superior sea muy ancha, como que era más ancha de lo normal, y escribirlo en una sola línea, cosas así. Entonces eso mismo es lo que vamos a hacer ahora, pero en nuestro caso, pues aprovechando que no nos ha puesto la información en 2 pantallas, es decir, una pantalla de tareas y otra de progreso a nivel de puntos, de gamificación, etcétera, pues ese va a ser el cambio que vamos a pedir. Ok, ya lo tenemos por aquí y lo que le hemos dicho es que deberían ser 2 pantallas, una de ellas de tareas y otra de progreso y logros, y que lo organice de esta forma. Le hemos pasado también la misma captura que habíamos pasado antes de bocetos, pero esta vez la hemos dividido en 2 pantallas, a ver si así lo entiende mejor, que yo creo que puede funcionar. Y además le hemos pedido también que se asegure de que se vea bien en móvil, porque ahora mismo, a mi opinión, no se ve del todo bien en móvil, ya que no tiene mucho sentido que esto esté organizado de esta forma, que esto está como aquí encima de lo otro. Luego también pues acabamos las tareas y aparece esto aquí abajo del todo. Creo que se puede organizar mejor. Entonces nada, hemos sido un poco abstractos con el tema del móvil, pero vamos a ver qué es lo que hace, ya que generalmente también, incluso siendo abstractos, a lo mejor no lo hace exactamente como tú tienes en mente, pero generalmente hace un buen resultado. Así que vamos a pedirle esto y esperamos. Aquí veis que ya está creando dentro del código un componente tabs, que tabs es pestañas en inglés, entonces creo que ya lo ha pillado y ya está haciendo lo que le hemos pedido. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué hace. De hecho sí, mira, aquí ya podemos ir viendo que nos ha creado esas 2 pestañas.
Y podemos ver por aquí que ya lo ha hecho mucho mejor. Es decir, ahora esto ya se parece mucho más a lo que nosotros teníamos en mente en una primera instancia. Tenemos por aquí la pestaña de hábitos, por aquí la pestaña de progreso, que aparece el nivel, el progreso hasta el siguiente nivel, nos aparece el porcentaje, la racha y los días, con iconografía, y aquí debajo las tareas. Ahora bien, creo que esto se puede mejorar aún más si le pedimos que nos añada iconos, por ejemplo, para todo lo que son las tareas. Entonces le vamos a pedir eso, que añada iconografía y que lo haga mucho más visual. Ok, ya nos ha generado la nueva versión, le hemos pedido que añada iconografía, es decir, que añada pues más iconos y más dibujos donde considere que encaje. Le hemos pedido que haga la lista de tareas más estrecha, que lo ha hecho, para que de esta forma pues quepan más tareas. Y le hemos pedido también que añada emojis a cada una de las tareas prefabricadas. Entonces ahora mismo tenemos aquí emojis a las tareas prefabricadas, pero por ejemplo esos emojis no aparecen en la lista una vez añadidos. Entonces vamos a pedir que modifique eso también. También algo que ha hecho mal, por así decirlo, es quitarnos los títulos de categorías, así que le vamos a pedir que los vuelva a añadir. Vale, y ahora parece que lo corrige un poco. Ahora tenemos aquí las tareas, si le añado ya aparece el emoji y aparece el color. En las antiguas no, las que teníamos añadidas de antes no, pero ahora pues mira, si añado una tarea de fitness aparece aquí también en azul y aparece todo como debería. Luego, esto realmente, a pesar de que parece que está todo solucionado, puede que aún hayan errores. Y lo que deberíamos hacer ahora es asegurarnos de que todo funciona correctamente. Para asegurarnos que todo funciona correctamente y asegurarnos de que tenemos todos los errores resueltos antes de seguir avanzando a los siguientes pasos, podemos pedirle a ChatGPT, en ese mismo chat en el que le pedimos las indicaciones iniciales, una lista de checklist, por así decirlo, una lista con puntos a tachar, con todo aquello que tenemos que comprobar que funcione antes de pasar al siguiente paso. Y de esta forma, pues a lo mejor hay cosas en las que nosotros no hemos pensado, en las que sí piensa ChatGPT. Por ejemplo, imagínate, en nuestro caso se tienen que sumar puntos, pues le pedimos esto a ChatGPT y nos dirá, ostras, verifica que se sumen puntos cada vez que se completa una tarea, o verifica que funciona el sistema de rachas, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma, podremos ir solucionando todos y cada uno de los errores. Entonces, vamos a ver cómo sería el resultado. Vamos a copiar esto, lo pegaremos aquí, en ese mismo chat donde teníamos todas las indicaciones. Y aquí, por ejemplo, ya estoy viendo varias cosas que en una primera instancia no habíamos verificado y que nos está recomendando ChatGPT de verificar. Por ejemplo, nos está diciendo el cálculo de racha de días. Verifica que la racha de días consecutivo se incrementa solo si todas las tareas del día anterior fueron comprobados. Pues eso es algo que deberíamos comprobar. Nos vamos a Horizons y hacemos eso mismo. Vale, ahora mismo mi racha de progreso es 0 días, completo una, nuevo día, en teoría no debería aumentar. Vale, no ha aumentado. Pero si completo 2, en teoría debería aumentar. Vale, ha aumentado, pues funciona correctamente. Y esto deberíamos estar haciéndolo para todos y cada uno de los puntos. Básicamente porque si no nos aseguramos ahora de que todo funciona correctamente y empezamos a implementar nuevas mejoras y nuevas funciones, luego, más adelante, todos esos problemas de base, por así decirlo, de las funciones básicas de la app, serán más difíciles de solucionar, ya que la app internamente tendrá más código y va a costar más solucionarlos. Entonces es importante verificar que todo esto funciona correctamente. Por ejemplo, el tema de los logros, habría que verificar que todos los logros funcionan correctamente, que cuando se completan, pues que se marcan como completados. Por ejemplo, mantener una racha de 3 días, pues vamos a probar eso mismo. Vamos a irnos aquí a hábitos, haremos como si hubiésemos completado otro día, ahora ya tenemos 2. Mira, aquí tenemos 100 puntos, se ha completado, pues parece que esto está funcionando. Luego también veo que tenemos 102 puntos, entonces parece que el multiplicador de racha de días también está funcionando. Ahora, por ejemplo, si completo un tercero, en teoría, exacto, 106 puntos porque tenemos el multiplicador de puntos y también se ha completado el otro logro. Y será cuestión de verificarlo todo. Obviamente aquí no está lo suficientemente trabajada esta aplicación. Podemos hacer muchas más cosas, como teníamos en la app de ejemplo, como añadirle más logros y cosas así que forman parte de esa base de la aplicación que tiene que funcionar bien. Pero bueno, como ya sería un poco repetitivo, vamos a pasar con los siguientes pasos. Antes de pasar al paso 5, una última cosa que podemos hacer en este paso 4 de verificación de errores es pedirle a Horizons que nos optimice el código. Esto básicamente hará que si en algún momento a lo largo de la creación de la aplicación Horizons de forma interna ha añadido cosas que a lo mejor no eran tan necesarias al código o que se han acabado modificando, por ejemplo, imagina que hay una parte del código que era necesaria para que funcionase cuando teníamos las dos pantallas una al lado de otra. Y esa función ya la hemos descargado porque ahora mismo tenemos pues una ventana y otra.
pidiéndole que optimice el código, todas aquellas funciones que se habían creado y que al final no se han acabado usando, las va a eliminar del código y va a conseguir pues eso que comentamos al inicio, de que internamente el código sea más corto, más manejable y que en consecuencia en un futuro, si queremos añadir funciones o cambiar cosas, nos den menos problemas. Entonces vamos a pedirle esto mismo, vamos a copiar esto y le vamos a pedir que optimice el código. Luego algo importante dentro de este prompt que le hemos pedido es que aplique los cambios solo, y lo hemos remarcado así en mayúsculas, en aquellos lugares donde la inteligencia artificial esté segura que no va a provocar problemas, ya que si no se lo especificamos, incluso especificándolo puede que se dé, pero si no se lo especificamos, a veces puede provocar errores y cambios en la aplicación que acaban haciendo que algunas cosas dejen de funcionar. Aún así, es importante que después de cada prompt, o después de casi cada prompt, verifiquemos que todo siga funcionando, que el cambio de día a noche siga funcionando, que completar tareas siga funcionando, que la racha de progreso siga funcionando, y ahora mismo pues parece que todo siga funcionando correctamente. Así que teniendo todo esto, vamos directos al paso 5. Una vez hemos dejado ya la aplicación a nuestro gusto, que bueno, tal y como os comentaba, realmente aún tenemos margen de mejora, podríamos añadir más logros, podríamos a lo mejor mejorar algunos aspectos de la interfaz, eso ya va un poco al gusto de cada uno. Pero una vez estamos satisfechos con esa versión 1.0 que incluye esas funciones esenciales que nosotros hemos pedido, pasamos al paso número 5, que consiste en mejorar la app. ¿Cómo vamos a mejorar la app? Lo primero de todo es el uso de APIs. Recordaréis que al inicio de este vídeo comentábamos que Horizons, a pesar de que es muy bueno con todo lo que es frontend, es decir, todo aquello que son interacciones con el usuario, pulsar botones, algunos cálculos lógicos, como por ejemplo el cálculo del sistema de rachas que vamos a implementar en nuestra app, o llevar el seguimiento de qué hábitos se han completado y cuáles no, en eso no tiene ningún problema. Pero para cosas un poco más complejas o que requieren de acceso a otros datos, no se le da tan bien. Entonces, para eso tenemos las APIs. Las APIs, explicadas de forma muy sencilla, permiten recibir y enviar información con otro servicio. Prácticamente cualquier empresa grande que conozcas tiene una API, y las hay de todo tipo. Por poner un ejemplo, Etsy, que supongo que lo conocéis todos, que es un marketplace para vender productos, tiene su propia API que te permite hacer cosas como publicar productos mediante código o cambiarles el precio, cosas así. Cosas que, dependiendo de las necesidades de cada uno, pues a lo mejor te permiten hacer un programa que automáticamente te cambie el precio dependiendo de la oferta y la demanda o dependiendo de la época del año. Cosas así que se pueden hacer, digamos, mediante códigos. De hecho, muchos de los plugins que vemos, por ejemplo, plugins de AliExpress, plugins de Amazon, plugins de Etsy, o herramientas que se conectan con otras herramientas, todo eso se hace usando una API. Aún así, vamos a ponerlo con un ejemplo mucho más sencillo. Imagínate que quieres saber el clima y que no solo lo quieres saber tú a través de una página web, sino que quieres que tu app también lo sepa. Es decir, que tu app pueda usar esa información para mostrarla en la web. Pues lo que harías sería integrar la API en tu app, y cada vez que tu app le pida al servidor que te da el clima cuál es la información del clima, ese servidor pues procesaría la solicitud, y una vez procesada la solicitud le devolvería toda la información relacionada con el clima. Por ejemplo, a lo mejor le devuelve la humedad, le devuelve la ciudad en la que está devolviéndote el clima, le devuelve, pues, no sé, el tiempo que queda antes de que llueva, cosas así, muchas informaciones en un mismo paquete de información, por así decirlo. Entonces, todas estas APIs las vamos a necesitar si queremos hacer algunas funciones más avanzadas en nuestra web app, como por ejemplo, si queremos hacer que los usuarios se puedan crear cuentas y registrarse, pues por ejemplo en nuestro ejemplo de seguimiento de hábitos sería bastante útil si queremos que los usuarios puedan hacer ese seguimiento de hábitos tanto dentro como fuera de su móvil, es decir, que desde su navegador, por ejemplo, tengan esos mismos hábitos registrados. Necesitaríamos una API para eso, una API que almacene todos esos datos de los usuarios y permita que estén sincronizados entre distintos dispositivos. Luego, por ejemplo, si queremos meter un sistema de pagos, si queremos que nuestra web app tenga una versión premium, pues también lo podríamos hacer con una API, con la API de Stripe, por ejemplo, o mostrar datos en tiempo real, como noticias, como precios de la bolsa, o como el tiempo, como decíamos aquí. O incluso si queremos hacer funciones de inteligencia artificial dentro de nuestra app. Es decir, a pesar de que Horizons es una inteligencia artificial, nuestra app no tiene funciones de inteligencia artificial, pero las podemos hacer usando una API. Es decir, yo, por ejemplo, con el tema de los hábitos, podría integrar una API de inteligencia artificial que recopila esta información de los hábitos que estoy completando, y al final de cada semana mandarse un mensaje de: ostras, veo que no estás bebiendo suficiente agua y ya que has fallado muchas veces, pues ten en cuenta eso y empieza a beber más agua. Cosas así. Todo eso se puede hacer con APIs.
Algunas de las que veo más útiles para este tipo de aplicaciones web serían Supabase, con la que hemos hecho pruebas y funciona espectacular con la inteligencia artificial de Horizons, que es básicamente una base de datos. Es decir, cuando entráis en Supabase, lo que veis es una especie de Excel, por decirlo de alguna forma, que tiene un poco este formato, y todos estos datos que se están almacenando en este Excel, entre comillas, se pueden escribir y leer a través de tu web app. Pues esto, accediendo a la API de Supabase, se puede hacer y te puede servir para hacer cuentas de usuarios, o por ejemplo, si quieres hacer una web app para reservas de restaurantes, pues para todo eso puedes usar la API de Supabase. Luego, OpenAI, lo conocemos todos, son los creadores de ChatGPT. Tiene una API que te permite hacer exactamente lo mismo que harías con ChatGPT, pero desde código. Entonces, esto permite generar texto, te permite generar imágenes, y todo esto lo puedes hacer directamente desde Horizons, es decir, integrarlo a tu app. Por ejemplo, podrías hacer que, pues lo que decíamos antes, que a lo mejor recopila la información de todos los hábitos que has completado y te da recomendaciones en base a eso usando la API de ChatGPT. Es decir, lo mismo que harías con ChatGPT, pero integrado en tu propia app. Y luego Stripe, pues supongo que también lo conoceréis muchos, es una pasarela de pago, también tiene su propia API, también nos permitiría a lo mejor meter lo que decíamos, una versión de pago en nuestra web app. Todo esto puede parecer muy complejo, pero realmente es mucho más sencillo de lo que puede parecer en una primera instancia. Y para demostrarlo, pues vamos a integrar una API en nuestra web app en directo, sin programar nada y sin tener ni idea de nada de programación. Ya veréis que es muy sencillo. El primer paso sería encontrar una API que haga lo que nosotros buscamos, que puedes buscar en Google o ayudarte ChatGPT. Es decir, te vas a Google y buscas API para tener el tiempo en directo, o API para tener resultados deportivos en directo, o API, pues le preguntas a ChatGPT, quiero una API que me permita conocer los precios de las criptomonedas en directo. Todo esto se lo puedes preguntar a Google o ChatGPT, donde quieras. Luego, generalmente, la mayoría de APIs van a pedirte que te registres, es decir, te vas a crear una cuenta y te van a dar un código. Las hay gratuitas y las hay de pago. Por lo general, normalmente, las APIs funcionan de forma que casi todas tienen una versión gratuita con un número cierto de peticiones mensual, es decir, que podrás conectarte a esa API X veces al mes. Entonces, si tu web app, por ejemplo, tiene muchos usuarios, seguramente tengas que acabar pagando, pero gracias que te hagas los cálculos para que te salga cuenta. Y si no, si estás haciendo pruebas, casi siempre tienes opciones gratuitas como la que veremos ahora. Entonces, nada, lo que haremos será encontrar una API, nos registramos y le pasaremos toda la documentación de la API, que son un poco las instrucciones de cómo usarla, a Horizons para que la integre Horizons por nosotros. En nuestro ejemplo, pues pensé algo sencillo que podamos hacer, y vamos a usar esa API que hemos visto al inicio del vídeo que nos da el precio de Bitcoin en directo. Entonces vamos a integrar un pequeño módulo en nuestra web app que muestre el precio de Bitcoin en directo. No va del todo de la mano con el tema de los hábitos, pero creo que será un buen ejemplo para entender pues, que es bastante más sencillo de lo que pueda parecer. Entonces nada, este será el prompt y habría que rellenarlo. Pues quiero que, y decimos lo que queremos, que muestres el precio de Bitcoin en directo en la parte superior de mi web app. Para ello debes usar la API de, y le decimos el nombre de la API. Mi API key es, y la clave que obtuviste al registrarte, que ahora veremos cómo registrarnos en esta. Y te adjunto también la documentación de la API en cuestión. Y aquí le pegamos la documentación. Este último, dependiendo de la API que vayamos a usar, muchas veces no es ni siquiera necesario, porque a lo mejor la inteligencia artificial de Hostinger ya tiene un poco de contexto de cómo funciona esa API y no lo va a necesitar, pero siempre ayuda. Entonces lo vamos a hacer por si acaso. Así que vamos a hacer todo esto. Lo primero que haríamos, por lo tanto, sería encontrar nuestra API. Yo he buscado API Stock Prices, que generalmente siempre que buscas algo en inglés es más fácil de encontrar. Entonces he buscado esto y directamente me ha salido aquí el primer resultado, esa API que nosotros estamos buscando, que es la de Alpha Vantage. Esto pues ya lo había buscado yo de antemano, pero vosotros si no sabéis pues, por dónde empezar para encontrar una API que haga lo que vosotros buscáis, que sepáis que es bastante más parecido a lo que parece. Aquí vemos que nos dicen que tienen una opción de key gratuita, entonces vamos aquí. Y aquí nos vamos a registrar. Entonces ponemos que somos un educador, en mi caso. Vamos a poner pues YouTube y pondremos el email. Y damos clic aquí a Get Free API Key. Y aquí automáticamente ya nos ha dado la clave. Entonces esta clave la copiamos y nos la guardamos. Que yo me la voy a guardar en este documento aquí para tenerla aquí a mano. Luego nos iríamos de nuevo aquí a Alpha Vantage y buscaríamos la documentación, que si veis casi siempre está bastante fácil de usar. Y si no la encontráis, buscáis la API que vosotros queréis, Documentation, en Google, y os va a aparecer. Entonces aquí abro esto y generalmente intentaremos pasarle solo la información esencial. Es decir, aquella información que realmente vamos a necesitar nosotros. En mi caso, pues quiero enseñar solo el precio de Bitcoin,
porque voy mirando por aquí por el menú y veo que aquí está Cryptocurrencies. Pues toda la información de Cryptocurrencies la voy a copiar. Pum, 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 pum. Digital Currencies, tal. Realmente estoy viendo que aquí son mensuales y anuales y todo, y seguramente no lo necesitamos todo, pero bueno, yo lo voy a copiar todo por si acaso. Si la documentación de API fuese más corta que esta, realmente podríamos pasarle toda la documentación y sería hacer Control A y copiarlo directamente todo. Es decir, con Control A se selecciona toda la página y literalmente le pasamos toda la documentación. ¿Qué ocurre aquí? Que la documentación es extremadamente larga, hay muchísima información y seguramente eso dé problemas a la inteligencia artificial. Entonces, para que no ocurra eso, vamos a copiar solo la parte que nos interesa y que le hemos detectado fácilmente, que sería esta parte que comentamos de criptomonedas. Con esta información nos la pegamos en el mismo documento que teníamos antes, ya lo tenemos todo por aquí. Incluso pues para que sea información más manejable lo vamos a poner todo en tamaño 8, que así lo tenemos todo más condensado. Vamos a pegar aquí el prompt este que estamos comentando de la presentación, que bueno, recordemos que todos estos prompts están en la descripción, y iremos reemplazando. En mi caso pues ya está pensado para lo que yo quiero hacer, por lo que este texto entre corchetes no lo tengo que reemplazar, pero vosotros reemplazando en base a lo que queráis que haga vuestra aplicación. Entonces yo simplemente voy a quitar los corchetes, quito esto. Aquí meteremos nuestra clave, entonces pego la clave que me han dado al registrarme, y aquí metemos la documentación, que ya la tenemos aquí. Entonces simplemente quito esto. Y selecciono todo, selecciono el prompt y selecciono la documentación que está debajo. Y con esto ya me voy a Hostinger Horizons y le doy clic a aquí. Y le enviamos el mensaje para que empiece a integrar la API. Y como veis, ya ha terminado y ya nos ha puesto por aquí el precio de Bitcoin, con un iconito de Bitcoin, que la verdad que queda bastante resultón, aquí arriba. Y de hecho, creo que nos ha puesto en euros, porque seguramente como lo hemos hablado en castellano, ha interpretado que lo queríamos en euros. Pero si lo quisiéramos en dólares, sería simplemente pedir solo a Horizon. Decimos, quiero que el precio de Bitcoin salga en dólares. A ver si aquí escribo medio mal, pero no hay problema porque la IA es capaz de interpretar todo esto. Y como veis por aquí, ya ha aplicado el cambio y ya tenemos aquí el precio de Bitcoin en dólares, que de hecho, y ahora para que lo verifiquemos, si busco BTC USD en Google, no es exactamente igual porque supongo que la API irá con un poco de retraso, pero bueno, es prácticamente el mismo, 81.578 y a nosotros nos está dando 80.499, es decir, aproximadamente un 1% arriba, si no me equivoco, así que 1% abajo, más bien dicho, así que prácticamente el mismo. Y todo lo demás, pues en principio debería seguir funcionando. Podemos seguir tachando nuestros hábitos mientras vamos chequeando el precio de Bitcoin. Algo importante también que no hemos explicado es que Horizons tiene una funcionalidad que es para revertir cambios. Por ejemplo, aquí ahora he estado haciendo pruebas con la API y a raíz de haber hecho muchas peticiones, es decir, de recargar muchas veces la web, como es una API gratuita, he llegado al límite y me sale un error porque no puede cargar el precio de Bitcoin porque he llegado al límite de la API. Seguramente si pagase la versión de pago, pues lo podría recargar tantas veces como quisiera. Entonces, ahora mismo como me sale esto que está feo porque sale error de Bitcoin y por mucho que recargue no se va a ir porque ya he llegado a ese límite, puedo desde el propio Horizons revertir ese cambio y cargarme directamente esta feature que le habíamos pedido de Bitcoin. Entonces, si quiero volver para atrás un mensaje, pulsaré aquí, deshacer este mensaje, pero puedo volver tan hacia atrás como quiera. Es decir, si quiero volver al punto en el que ni siquiera había mencionado todo el tema de la API y antes de incluso de implementar todo el tema del precio de Bitcoin, subo aquí desde la API, le doy a regresar a este mensaje y ahora sí, efectivamente, ya no aparece el precio aquí de Bitcoin porque hemos revertido ese cambio. Y esto lo podemos hacer en el punto que queramos. Es decir, si hay algo que hemos cambiado en el pasado y que no queremos, podemos pulsar en cualquier mensaje, mirando un poco el prompt que habíamos puesto para aquel entonces, y regresar a un mensaje anterior. Eso sí, muy importante, por mucho que regresemos a un mensaje anterior, no recuperaremos los mensajes gastados, es decir, los mensajes gastados ya se han gastado para siempre. De hecho, en lo que llamamos de tutorial hemos gastado 9, que lo he dicho, pueden parecer pocos, pero esta aplicación está lejos de ser completa, habría que pulir muchas cosas y es por eso que hemos puesto una media entre 50 y 100 para hacer una aplicación completa. Pero eso, no se recuperan esos mensajes, entonces por eso hay que ir mucho cuidado con los mensajes que gastamos. Y otra cosa aún más importante es que podemos revertir hacia atrás, pero no podemos volver hacia adelante.
Es decir, si luego nosotros, por ejemplo, yo he vuelto ahora atrás y me he cargado toda la parte del precio de Bitcoin. Si ahora quiero volver a aparecer el precio de Bitcoin, tendré que volver a hacer lo mismo que había hecho hasta ahora. Es decir, copiar toda la API, darle la indicación, volver a mandarle el mensaje, etcétera. Y a lo mejor lo implementar de una forma distinta, porque ya es un nuevo mensaje. Entonces eso, muy importante, podemos volver hacia atrás, pero una vez hemos vuelto hacia atrás, no podemos recuperar lo que habíamos hecho. Entonces hay que ir con cuidado con eso. Luego, explicado todo este apartado de APIs para Horizons, realmente se nos abre un mundo prácticamente infinito de posibilidades, porque podemos conectarlo prácticamente con cualquier API y de esta forma hacer prácticamente cualquier cosa. Es decir, yo, por ejemplo, pues lo que comentamos, puedo conectarle la API de Supabase, que para encontrarla pues simplemente buscamos en Google API Supabase y automáticamente me sale aquí, que está en la consulta antes, pero bueno, aquí me he abierto una que no es, que lo sé yo porque lo he mirado antes, sino que es esta aquí, Matchmaker API. Y aquí tengo la API genérica y si os fijáis, casi todas las APIs tienen el mismo formato, es decir, tenemos aquí toda la información de la API a la derecha y luego a la izquierda tenemos el índice. Entonces es simplemente cuestión de copiar lo que nos interese. E incluso lo que podemos hacer, si la API es muy larga y no sabemos qué copiar, le podemos copiar el índice a esto de aquí, se lo pasamos a ChatGPT y le decimos, mira, quiero hacer esto, ¿qué parte de la API le debo pasar a mi inteligencia artificial para poder llevar a cabo lo que quiero hacer? Y ChatGPT te va a decir qué secciones tienes que copiar. Esto, pues como decimos, con la intención de pasarle solo la información que necesitemos. Y lo mismo pues con cualquier API. Tengo aquí la API de Edge que estamos viendo antes y lo mismo, todas tienen el mismo formato. A la izquierda el índice y a la derecha toda la información. Y le vamos pasando la información que necesite. En el caso, por ejemplo, de Supabase, de la API esta que permite crear una base de datos, no es tan evidente el cómo funciona esa API como por ejemplo la que hemos hecho de Bitcoin, que era simplemente pasarle la información y ya está. En Supabase hay ciertas configuraciones que hay que hacer en la base de datos, etc. Aún así, si os fijáis, aquí por ejemplo queríamos crear una base de datos para otro proyecto que estuvimos probando, que era una especie de Liga Fantasy, es decir, la típica aplicación en la que puedes comprar jugadores y suben y bajan de precio en base a sus estadísticas y todo. Fue una prueba que hicimos y necesitamos que la gente tuviese cuentas, por ejemplo aquí la cuenta de David. Entonces para ello le pedimos que lo conectase con la API de Supabase y nos pidió distintas informaciones, nos pidió pues las credenciales, etcétera. Entonces le pasamos las credenciales, que vosotros tenéis tapado porque son mis credenciales de Supabase. Y con estas credenciales, automáticamente Horizons ya nos dijo exactamente qué código le teníamos que pasar a Supabase y dónde lo teníamos que escribir para que esta base de datos funcionase. Es decir, actúa un poco como ChatGPT en el sentido de que no solo nos ha creado toda la infraestructura dentro de la aplicación para que esta base de datos de la API se conecte correctamente, sino que nos ha dicho cómo tenemos que hacer la creación de la base de datos mediante código. De forma que, aunque haya código, realmente no tenemos que entender nada de lo que estamos haciendo, por así decirlo. O sea, está bien que lo entendamos, pero me explico. No tenemos por qué tener esos conocimientos, ya que automáticamente Horizons ya te va a estar dando la información de exactamente lo que tienes que hacer. Aquí nos ha dicho que hay que ir a configurar las tablas necesarias de Supabase y que tendría que ejecutar este comando SQL, que es este código aquí, en el editor SQL de Supabase. Entonces fue tan sencillo como me voy al editor SQL de Supabase, pego este código que me han pasado por aquí y le doy a ejecutar. Y ya con esto ya se creó la base de datos en Supabase y simplemente tuve que pues, esperar a que por su lado Horizons hiciese lo suyo para que lo conectase todo, al igual que lo ha hecho antes con Bitcoin, y ya estaría funcionando correctamente. Luego obviamente hay que ir solucionando errores, al igual que lo hemos hecho antes, pero me refiero que realmente no haría falta, digamos, el tener conocimientos avanzados de programación, aunque de repente veamos código. No nos tenemos que asustar, ya que Horizons ya se va a ocupar de darnos todas las indicaciones necesarias para que todo funcione. Y lo mismo, por ejemplo, con APIs más complejas, como la de OpenAI, es decir, siempre nos va a guiar para poder lograr obtener el resultado que necesitamos y en el peor de los casos siempre podemos tirar un poco de ChatGPT para que nos ayude. Entonces, realmente las posibilidades son prácticamente infinitas y podemos hacer todo tipo de aplicaciones. Luego, otra de las grandes ventajas que tiene Horizons es que, a diferencia de otros softwares que te permiten crear aplicaciones sin programación, aquí te permite directamente publicarlas como una página web. Es decir, Hostinger, al ser un servicio de hosting, de almacenamiento de webs, directamente ha conectado su servicio de almacenamiento de webs con esta inteligencia artificial de creación de webs. Entonces, si ahora mismo quiero publicar esto y quiero que esté disponible para todo el mundo, porque ahora mismo solo está disponible aquí dentro de la inteligencia artificial, es tan sencillo como que le dé a publicar y automáticamente habrá publicado la web. Y ahora este link de aquí, si yo lo pulso,
va a permitir que cualquier persona entre desde su navegador, desde su móvil, desde donde quiera y acceder a esta página web. Aunque si os fijáis, ahora mismo el enlace está un poco raro. Está Salmon 70 63 97 Hostinger Sites. Es un dominio que no es muy atractivo, es decir, no queda profesional para una página web. Pero ahí entran los dominios de Hostinger, y es que al igual que también tenemos la opción de poder almacenar nuestra página web con ellos, también podemos comprar un dominio para que nuestra web tenga un look, un estilo mucho más profesional y sea mucho más clean en ese sentido. Entonces, desde esta propia ventana, una vez le hemos dado a publicar, vemos aquí que nos sale la opción de obtener un dominio. Vamos a pulsar aquí. Y aquí le podríamos pedir el dominio a Hostinger. Si tenemos un dominio claro que queremos, por ejemplo, yo quiero que sea Habit Tracker España, por poner algo, .com. Pues le podría pedir este dominio que está disponible. Aún así, pues este dominio pues no me gusta mucho, ya que es un dominio muy largo, y lo ideal es que sean dominios cortos. Entonces, para no tener que andar probando todos los dominios hasta dar con uno que nos guste y que además esté disponible, ya que habrá algunos que no estén disponibles, por ejemplo, Habit Tracker yo creo que es casi seguro, ¿veis? No está disponible, porque es un dominio muy corto. Y habits.com, por ejemplo, seguro que tampoco, porque son dominios muy cortos que ya ha reservado a alguien. Entonces, si queremos encontrar un dominio que nos guste y que esté disponible, lo que haremos será pulsar aquí. Es decir, lo he abierto ahora en una nueva pestaña. Esta nueva pestaña nos llevará a nuestro panel de control de Hostinger, que de hecho si nos vamos aquí a sitios web, tenemos nuestras páginas web. Esta es la que hemos creado ahora, que la voy a marcar como favoritos. Y esta es la primera que habíamos creado al inicio, que no nos había gustado y que hemos vuelto a empezar desde cero. Es decir, no sé si recordáis, era esta de aquí. Y de hecho, pues esta ya la podemos borrar porque esta al final no la vamos a usar. Que la borraríamos así. Ok, entendido. Y nos quedamos solo con la que nos ha gustado, que es la que estamos trabajando ahora mismo. Ok, a lo que íbamos. Para encontrar un dominio que nos guste, desde este panel que estamos ahora, nos iremos ahora a dominios y nos iremos a obtener un nuevo dominio. Y desde aquí tenemos el mismo panel que teníamos antes, pero además tenemos esta opción que es el generador de dominios con IA. Y en este generador le podemos pedir que nos genere distintos dominios que puedan encajar con nuestra app. Y para ello se lo tendremos que describir aquí. Entonces, para esto tenemos un prompt preparado también, que sería este aquí. Genera un dominio para mi web app que consiste en y una descripción de la web app. Haz que el dominio generado sea fácil de recordar, que contenga el nombre de mi web app y que termine en .com. Generalmente los dominios .com siempre son mejores, entonces por eso es importante que termine en .com, aunque también son un poco más caros. Entonces hay que hacer un balance, pero yo recomendaría encarecidamente, por lo que cuestan, que creo que eran 20 euros al año, bueno, ahora lo veremos, os recomiendo encarecidamente comprar un .com, ya que son mucho mejores. Entonces, nada, vamos a copiar este prompt, lo pegamos y rellenamos pues esa sección con en qué consiste nuestra app. Sería generar un dominio para mi web app, que consiste en una app de seguimiento de hábitos, en la que puedes hacer tracking de distintos hábitos para aumentar la productividad. Se llama Habit Tracker. Haz que el dominio generado sea fácil de recordar, que contenga el nombre de mi web app y que termine en .com. Le damos a generar. Y con esto ya nos está dando varios dominios bastante chulos. Este, por ejemplo, me encanta. Mira, os había dicho 20 euros, realmente son 4,99 el primer año, entonces mucho más barato de lo que me esperaba, así que perfecto. Habit Tracker Plus no está mal, Tool no está mal, Mobile no está mal, por aquí podemos ver más opciones. Creo que la que más me gusta es este, Your Habit Tracker, entonces vamos a comprar este dominio. Ok, y el precio sería este, 15,99 euros al año. Pero si compramos 2 años, el primer año nos hace un descuento. Es decir, nos sale 4,99 el primer año y 15,99 el segundo, que en total, sumando impuestos, quedan 25,80. Si en vez de 2 años pillas solo uno, pues te sale un poquito más caro porque no te quitan el descuento y al siguiente año, cuando se renueve, pues serían 15,99 también. Entonces saldría un poquito más caro. Yo voy a comprar 2, que hay más descuento, así que vamos a ello. Pagar. Ahora tendremos que esperar un momento, que estarán registrando nuestro dominio. Y justo ahora ya terminado el registro del dominio. Ya vamos aquí, yourhabittracker.com es oficialmente tuyo. Continuar. Entonces nos aparecerá aquí, volvemos al menú principal. Nos vamos a los sitios web, lista de sitios web. Y yo solo tengo una, ya que solo quería una. Había creado 2, pero una ya la he creado. Y para conectarle el dominio, simplemente le damos clic aquí a cambiar dominio. Y seleccionamos este, yourhabittracker.com, que es el que acabamos de comprar. Siguiente y continuar. Y ahora aquí aparecerá conectando nombre de dominio y de momento, si busco Your Habit Tracker me va a dar error. Sí, efectivamente, porque aún no está conectado,
pero si esperamos un momento, en cálculo que 5 minutos, ya va a estar funcionando. Vale, y ahora han pasado aproximadamente ya unos 3 minutos desde que hemos conectado el dominio, y si yo ahora busco habittracker.com, ahora sí que me carga mi web y me carga el dominio que toca. Aún así, seguimos teniendo un problema, y es que en las pestañas de nuestro navegador, es decir, yo las tengo aquí ocultas en la izquierda, pero son las pestañas normales del navegador, aparece Hostinger Horizons y no aparece ningún icono. Esto, pues, lógicamente nosotros no hemos creado ningún icono ni le hemos dicho qué nombre queremos que aparezca ahí. Normalmente aquí debería aparecer, pues, HabitTracker y el icono de nuestra aplicación. Para que aparezcan, tenemos que pedírselo al chatbot de Horizons. Entonces, lo primero que haremos será crear nuestro favicon. El favicon es el iconito que vemos siempre cuando abrimos una pestaña de nuestro navegador, pues aparece un iconito y aparece el nombre de la web. Esto es lo que nosotros tenemos que crear. Para crearlo lo podemos hacer donde queramos, podemos hacerlo en Paint, podemos hacerlo en Photoshop, pero pues para hacerlo sencillo y rápido vamos a hacer algo fácil en Canva. Entonces vamos a crear ese favicon, le vamos a dar clic a crear un nuevo diseño, tamaño personalizado, y ponemos 1080 por 1080 y creamos el diseño. Aquí pues nos lo podemos currar más o menos. Yo personalmente quiero hacer algo sencillo, ya que quiero que sea algo reconocible y que no tenga demasiada floritura. Además, pensad que es un icono que se va a ver muy pequeño, es decir, no podemos hacer algo muy elaborado porque no se va a ver. Entonces vamos a meter aquí un texto y ponemos que ponga H y T y lo pondremos de color violeta. Y todo esto lo pondremos así en grande en un fondo blanco. Esto pues obviamente lo podemos hacer más elaborado, pero tampoco nos tenemos que volver locos por lo que decimos. Al final es un icono que se va a ver extremadamente pequeño y no tiene sentido hacer algo demasiado elaborado. Así que nada, una vez lo tenemos, le damos clic a compartir, le damos clic a descargar y en PNG y en este mismo tamaño le damos clic a descargar y aquí ya nos lo está descargando. Una vez tengamos nuestro diseño creado, nos iremos a esta página web de aquí, que bueno, ya lo hemos dicho un par de veces a lo largo de este vídeo, pero recordad que tendréis este documento en la descripción. Y esta página web lo que nos va a permitir va a ser convertir ese fichero de imagen en un fichero tipo favicon, que es el formato este de icono para el navegador. Entonces nada, simplemente arrastramos aquí el fichero que acabamos de descargar de Canva, le damos clic a descargar y nos va a quedar aquí un zip que contiene las distintas versiones del fichero. Y nosotros vamos a quedarnos con esta aquí, con la de 32×32. Entonces me la voy a guardar en otra carpeta. Y luego con nuestro favicon creado, simplemente le tendremos que pedir a Horizons que ponga ese favicon que acabamos de crear junto con el nombre que queramos que se vea aquí en la pestaña de nuestra web. Entonces yo le voy a pedir que ponga HabitTracker. De hecho, vamos a poner Your HabitTracker para que sea lo mismo que el dominio. Y vamos a pedirle que ponga también el favicon. Entonces vamos a copiar este prompt, que es literalmente eso, y lo vamos a pasar a Horizons. Ok, cambia el nombre que aparece en la pestaña del navegador a Your HabitTracker y añade este favicon que te adjunto. Y le adjuntamos el archivo del favicon que acabamos de convertir a través de esa web. No el de Canva, importante, tiene que ser el favicon. Le damos clic. Y aquí en principio en una primera instancia no veremos ningún cambio, pero si le damos a publicar, que lo que va a hacer eso va a ser refrescar nuestra web. Y ahora me voy a ver sitio web. Ahora, si me voy aquí, efectivamente ya aparece aquí el favicon, a diferencia de antes que ponía aquí Hostinger Horizons. Si os fijáis es la misma web, es decir, aquí tengo exactamente lo mismo, pero es una web distinta, o sea, es una pestaña distinta, digamos. Esta es la que acabamos de crear ahora y sale exactamente lo mismo, pero aquí ya aparece el nombre que toca y con el favicon que le acabamos de pasar. Y así ya tenemos un resultado pues mucho más profesional. Ok, con todo esto listo, ya podríamos ir al paso 6, que sería la monetización. Cómo monetizar este tipo de aplicaciones webs. Tenemos dos opciones para monetizar. Vamos a ir con la primera, que sería monetizar como un servicio. Es decir, vamos a crear esas páginas web, esas web apps, para otras personas. Hay negocios que van a estar dispuestos a pagarte para que les crees una web app. A pesar de que viendo este curso pues puede parecer muy sencillo y estoy seguro que muchos de vosotros vais a crear web apps increíbles, pues hay gente que a lo mejor, o bien porque son mayores, o bien porque no tienen el tiempo o no quieren complicarse, pues prefieren delegar eso en otras personas. Y esa persona puede ser tú y puedes cobrar por crear esas web apps a otras personas. Generalmente van a ser perfiles de negocios que tengan unas necesidades muy específicas. Me explico, pues un artista que quiera hacer un portfolio con fotos de sus obras, generalmente pues va a ser más fácil crearle un blog o que se lo crea él mismo. Y para eso pues
al igual que comentamos al inicio del vídeo, no hace falta una web app. Pero si por ejemplo hablamos de pues, una barbería, como hemos puesto aquí de ejemplo, que a lo mejor tiene requisitos muy específicos y no le sirve con una app genérica de reservas de restaurantes, sino que necesita algo enfocado a barbería para ofrecer distintos servicios o incluso meter su branding más específico, pues le vendría bien. O por ejemplo aquí una web app para gestión de archivos para abogados. Pues a lo mejor tampoco hay algo en el mercado que satisfaga esa demanda y necesitan a alguien que desarrolle esa web app por ellos. O una app para entrenadores personales que quieren una web app que les permita hacer seguimiento a sus clientes, que a lo mejor lo que se podría hacer es crear 2 web apps que ambas estén conectadas a la misma base de datos, es decir, una para los clientes que son entrenados por el entrenador y otra para el entrenador y que estén ambas conectadas con una misma base de datos. Todo eso se puede hacer con la inteligencia artificial Hostinger Horizons. Entonces son perfiles de clientes que tienen necesidades muy específicas y que difícilmente van a encontrar un servicio online para crear esa web app que necesitan ellos y que por lo tanto pueden estar dispuestos a pagarte a ti por hacer este tipo de web apps. Para conseguir clientes de este perfil, lo ideal pues son marketplaces de freelancers, como por ejemplo Fiverr, es decir, tú creas un anuncio en Fiverr y esperas a que la gente te contacte, pero si quieres conseguir más clientes o clientes de más calidad, aunque cueste un poco más de trabajo, lo mejor es contactarlos directamente, que ahí pues, por ejemplo, puedes hacerlo por Google Maps, que es una muy buena opción, ya que ahí podrás ver cómo son las páginas web de la gente a la que contactas. Es decir, si estás en Google Maps podrás ver directamente la web de la persona y decir, ostras, pues mira, esta persona tiene una web que se podría mejorar con esto si le crea una web app. Pues ya tienes ahí la web, tienes el teléfono, los llamas, que además una llamada generalmente siempre entra mejor, y les ofreces el servicio. O, por ejemplo, por Instagram también, dependiendo de la persona, si es un influencer a lo mejor y le quieres proponer ofrecer una web app para sus seguidores, pues también lo puedes hacer a través de Instagram. Son distintas opciones, pero siempre suele funcionar mejor eso, el ir tú a buscar tus clientes antes que publicarte en un marketplace como Fiverr y esperar a que te contacten ellos. Si quieres monetizar de esa forma, el modelo que veo más interesante es el de cobrar un fijo y una mensualidad. Me explico, un fijo porque tú al final te va a costar un trabajo inicial el crear esa web app, es decir, en una primera instancia vas a tener que trabajar bastante para desarrollarlo. Mirando un poco distinta gente que oferta servicios similares en Fiverr, hemos visto que más o menos los precios que se barajan son entre $50 y 500. Entonces es más o menos lo que puedes esperar cobrar. Ahí ya depende de la complejidad de la web app, depende de tu experiencia, depende del cliente, de muchos factores, depende del país. Y luego lo ideal sería cobrarle, aparte de ese fijo, una mensualidad. ¿Por qué? Porque tú vas a tener costes recurrentes por tener esas web apps activas. Es decir, vas a tener que estar pagando el hosting, el dominio, las APIs, en caso que sean APIs de pago. Y luego también vas a tener algunos costes extra, aunque son variables, de tu tiempo. Si, por ejemplo, te pide alguna actualización de, ostras, pues ahora en invierno me gustaría cambiar los colores para que sean estos, pues también te va a costar tiempo. Entonces lo ideal sería eso, apalabrar una mensualidad y dejarlo claro por escrito para que luego no hayan problemas. Y aparte cobrar un fijo para esa primera versión que le vas a estar creando. Todo esto también, pues previo a todo este proceso, lo ideal para que no hayan confusiones y que todo quede claro es pues pasarle antes unos bocetos, que puedes hacerlos rápido en Paint o puedes hacerlos en Canva para que comunicar bien qué es eso que vas a crear. Incluso a lo mejor le puedes pasar un boceto directamente hecho en Horizons, es decir, que contenga las funcionalidades más esenciales. Haces algo rápido en 10 minutos, le pasas eso y luego dices, mira, si quieres que te lo pula, que añade esto, lo otro, la base de datos y todo, ya, pues este es el precio. Y a partir de ahí, pues ya le puedes pasar una propuesta, un prototipo, que a ti te ha costado muy poco. También es una opción. Y luego, otra forma muy interesante de monetizar, y que es más pasiva, por así decirlo, no te requiere ir a buscar directamente a los clientes a los que vas a vender, pero sí que requiere que consigas usuarios, es monetizar con anuncios. El primer paso para monetizar con anuncios será escoger una network. Una network o una red publicitaria en castellano son aquellas organizaciones que te pagarán por poner sus anuncios en tu página web. Estas organizaciones lo que van a hacer va a ser poner en contacto anunciantes, es decir, gente que tiene un negocio y que quiere vender un producto, contigo, con tu página web, para que automáticamente a través de su sistema esos anuncios vayan a aparecer en tu web. De esta forma, pues tú simplemente tendrás que registrarte en la network, hacer unos pasos que vamos a ver ahora y automáticamente van a empezar a aparecer anuncios en tu web que siempre y cuando tenga visitas, pues te van a estar generando ingresos. Entonces, la mejor network para hacer todo esto es Google AdSense. Google AdSense es la network por excelencia, es la más fiable, además es de Google, entonces pues no hay nada más fiable que Google probablemente en todo Internet, y es la que menos problemas te va a dar a largo plazo, porque difícilmente pues va a desaparecer, difícilmente vas a tener problemas con los pagos, etcétera. Es
de las más fiables. El problema también que tiene es que al ser tan fiable y al tener tanta demanda, tardan mucho y son muy meticulosos a la hora de probarte la web. De hecho, nosotros creamos varias webs, tal y como comentamos para este vídeo, hicimos varias pruebas, y en el caso de AdSense, ha pasado más de una semana, creo que semana y media más o menos desde que hicimos la petición para incluir anuncios en nuestra web, y aún no nos lo han aprobado. Y pueden tardar de 2 a 4 semanas, es decir, pueden tardar bastante. Si quieres empezar a generar ingresos ya y quieres ya meter anuncios, tienes otras opciones, es decir, hay otras network alternativas. Nosotros hemos probado varias y una que hemos visto que es bastante fácil de integrar, que es la que vamos a ver cómo integrar ahora mismo, es MoneyTag, que como money, como dinero, pero es en la I, MoneyTag, que también se llama Propeller Ads, es decir, Propeller Ads es el nombre para la gente que se quiere publicitar y MoneyTag es el nombre para nosotros, es decir, para aquellos que quieren meter los anuncios de la gente que se quiere publicitar. Es como que tienen la empresa separada en dos, pero es la misma empresa. No van a ser tan fiables como Google AdSense, es decir, nadie te promete que en 10 años de repente desaparezcan y no puedas retirar el dinero. No sería la primera vez que pasa, también puede pasar con Google AdSense, pero es mucho menos probable. Pero tiene la ventaja de que te aprueben al instante, es decir, en el mismo momento que tú te creas la cuenta y que añades tu web, ya te la aprueban, que es lo que vamos a ver ahora. Luego es importante que sea cual sea la network que escojas, incluyas las políticas de privacidad, los términos y condiciones y una página de sobre nosotros y de contacto en tu página web. Todo esto lo haremos también ahora a través de Horizons, pero os hemos preparado estas plantillas para que lo podáis hacer de forma fácil. Entonces tendréis que abrir este enlace de aquí, recordemos, este documento estará en la descripción, y aquí tendréis las plantillas con toda la información que hay que reemplazar. Esta información pues la podéis reemplazar de forma manual, pero lo ideal aquí es que adaptéis un poco la plantilla a vuestra web, ya que en nuestro caso, por ejemplo, la app de seguimiento de hábitos no almacena información en ninguna base de datos, y es por eso que nuestra política de privacidad pone eso, pero vuestra aplicación puede ser distinta. Entonces, ¿cómo lo vais a adaptar? Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a ChatGPT, copiar toda la conversación que hemos tenido con Horizons para que ChatGPT tenga constancia de cuáles son las funcionalidades de nuestra app, y le vamos a decir esto: interiorice el funcionamiento de mi web app. Y una vez le hemos mandado ese mensaje, luego le pediremos que modifique las plantillas y las complete con los datos que le vamos a pasar. Entonces vamos a copiar estos dos prompts y vamos a hacer eso. Vamos a ChatGPT, que de hecho puede ser en el mismo chat que estamos haciendo antes. Le pegamos esto. Luego nos vamos a Horizons y vamos a copiar literalmente todo. Aquí hay mucha información que realmente ChatGPT no va a necesitar, pero como lo puede interiorizar todo, pues se lo pasamos todo y así es más fácil para nosotros. Y ya ChatGPT va a ser capaz de filtrar. Y se lo pasamos aquí. Y le ponemos al final de todo, responde solo OK. Vale, y ahora ya tiene interiorizado no solo la información inicial, sino todos aquellos cambios que hemos ido poniendo a lo largo de la implementación de esta web. Y con esto pegado, pegamos el otro prompt, el segundo prompt que teníamos en las diapositivas. Vamos a completar toda esta información. En fecha tenemos que poner la fecha en la que se han creado estas políticas. Entonces en mi caso será el 12 del 3 del 2025. Aquí. Nombre de la web, el nombre de mi web, que era Your Habit Tracker. El nombre de la web, el dominio, que sería yourhabittracker.com. La network de publicidad, que en nuestro caso será MoneyTag. La URL de las políticas de la network de publicidad, eso es para que si alguien entra en tu web, como vas a tener publicidad de esa network, esa persona puede decir, ok, pues quiero informarme de cómo se están usando mis datos para mostrar en publicidad. Entonces, para encontrar este URL, iremos a la página de la network que querramos usar, en nuestro caso es MoneyTag, que por cierto, tenéis que desactivar AdBlock, ya que si no, se os verá la pantalla todo en blanco. De hecho, os lo voy a enseñar ahora. Si tenemos AdBlock activado, por algún motivo esta página web no funciona. Entonces tiene que estar desactivado, si no, no nos va a funcionar. ¿Ok? Y aquí bajamos abajo de todo y aquí nos pone la página de términos y condiciones y la de política de privacidad. Entonces a nosotros nos interesa esta, terms, copiamos la URL y la añadimos aquí. En email ponemos nuestro email, entonces yo voy a poner testemail@email.com y país. Voy a poner país yo para reinar. Y por último, con toda esta información completada, pondremos aquí las plantillas, que es el último dato que nos falta. Entonces iremos al documento este que os comentábamos, copiamos todo esto, nos volvemos a ChatGPT, lo pegamos y esperamos a que nos genere las plantillas.
Y aquí si veis ya nos está generando todo correcto, tal. Y nos está poniendo toda la información que le hemos pedido. Ok, perfecto. Esto nos lo vamos a copiar. Ok. Y nos lo vamos a guardar de momento en un documento aparte para tenerlo a mano. Perfecto. Y teniendo nuestras políticas generadas, vamos a ir a Horizons, a la inteligencia artificial de Hostinger, y le pegaremos este prompt. Añade secciones de política de privacidad, términos y condiciones, y sobre nosotros en el footer de mi página web. Deben ser 3 botones, uno para cada página, que abran un cuadro de diálogo con la página que corresponde. Utiliza estas políticas para crear esas secciones. Y básicamente le decimos eso, que utilice lo que acabamos de crear y lo incluye en la web. Así que desde Horizons pegamos este prompt. Y aquí donde pone plantillas modificadas, le pegamos las plantillas. Y esperamos a que la añada. Ok, ya terminé de incluirlas. Ha tardado bastante porque tenía que incluir muchísimo texto. Es decir, todo este texto lo tiene que escribir manualmente, por así decirlo, la inteligencia artificial dentro de nuestro código. Pero bueno, ya las tenemos por aquí. Nos ha puesto incluso un iconito, así que lo ha hecho bastante bien. Y si pulso aquí, ya nos aparece aquí toda la información. Lo mismo que teníamos en el Word. Your Habit Tracker, tal... Nos sale el email que le hemos puesto, testemail@gmail.com y toda la información, y con términos y condiciones igual. Y de hecho, si nos vamos a móvil, en teoría... Ah, mira, en el móvil lo pone con iconitos. Esto lo suyo sería que también pusiese el texto para que no haya dudas a la hora de usar el móvil de que están ahí, pero bueno, para esta prueba ya nos sirve. Aún así, lo ideal es que aparezca en texto tanto en móvil como en escritorio, pero bueno, ya las tenemos aquí, así que ya cumplimos ese requisito. El siguiente paso para que se vean los anuncios en nuestra web será registrarnos en Monitac, en esa network de publicidad que estamos comentando. Entonces, lo de siempre, tendréis el enlace aquí en el documento de la descripción. Abrimos Monitac. Recordad aquí lo que comentamos, que tenemos que tener AdBlock desactivado para esta web, porque si tenemos AdBlock activado, que vamos a enseñarlo aquí, pues se va a ver todo blanco. A ver. Efectivamente, se ve todo blanco, entonces tiene que estar desactivado. Y desde esta página tenemos que darle clic aquí donde pone Register. Vamos a registrarnos con Google, ya que suele ser más rápido y sencillo. Es importante que la información que incluyamos sea información real, ya que como pone aquí, es posible que nos pidan verificación. Entonces, si ponemos información falsa y luego la verificación pues no concuerdan los datos, ahí a lo mejor nos pueden cerrar la cuenta. Entonces, hay que hacer las cosas bien en este sentido. Luego nos va a pedir cómo queremos monetizar. En nuestro caso sería con una página web. Le tenemos que poner nuestra página web, es decir, el dominio. Cómo los hemos descubierto, esto da igual, podéis poner lo que queráis. Y con qué otros programas de afiliación trabajamos, le pondremos none, es decir, ninguno. Esto es opcional, así que nada, aceptamos los términos, completamos el CAPTCHA y nos registramos. Ok, y con esto ya estaremos dentro y tendremos que añadir nuestra página web, es decir, registrarla en Monitac para que Monitac sepa que vamos a usar sus anuncios en nuestra web, si no, no nos podremos mostrar. Entonces, metemos aquí el dominio, que ya me sale porque lo he puesto antes, add site. Y aquí nos va a pedir de subir un archivo a nuestra web. Y en una primera instancia diréis, vale, ¿y cómo subo un archivo a la web? Esto lo hemos intentado directamente desde Horizons y no se puede, os lo voy a enseñar. Vamos a descargar el archivo que hay que subir. Cuando intento arrastrar este archivo aquí, me sale un error, porque el archivo se llama sw.js, es un archivo JavaScript, y Horizons por el momento solo acepta archivos de imagen, bueno, archivos de imagen en general, es decir, no nos acepta este formato de archivo. Aún así hemos encontrado una solución para ello, que es tan sencillo como lo siguiente. Nos iremos a esta web de aquí, que es una web que nos permite ver el contenido en un archivo .js, un archivo JavaScript. Arrastraremos el archivo, que aquí sí que nos va a dejar abrirlo. Le damos clic a ver el código y copiamos todo este código de aquí. Es decir, todo esto de aquí. Hasta el final. Vale. Copiamos, control C. Este código es el que va a usar Monitac para identificar cuál es tu página web y dónde tiene que mostrar los anuncios, ya que si no, no tendría forma de saber dónde los tiene que poner, cómo los tiene que poner, etc. Entonces vamos a copiar esto de aquí, que sería como un identificador para Monitac. Nos lo pegamos en alguna parte donde lo podamos tener a mano. Yo me lo voy a pegar aquí, que ya veis, lo tenemos todo por aquí, que es un código raro que nos da igual, es decir, no nos tiene que preocupar. Y vamos a pedirle a Horizons
que cree ese archivo dentro del directorio correspondiente. Es decir, en vez de subir el archivo a nuestra web, vamos a pedirle a Horizons que lo cree usando el código que le vamos a pasar. Entonces vamos a copiar todo esto de aquí, que aquí pues lo he puesto más pequeño porque si no, no me cabía todo el prompt. Y al final de todo meteremos el código que acabamos de copiar del archivo descargado. Entonces, nada, copiamos esto, lo pegamos aquí y al final de todo aquí pegamos el código que acabamos de copiar, que es un código muy largo. Y ya con este prompt automáticamente debería funcionar correctamente. Esperemos un momento. Ok, parece que ha terminado. Entonces, para verificar si efectivamente lo ha hecho bien, vamos a darle a publicar, ya que si no, ahora mismo este código aún no está subido a nuestra web. Es decir, está subido aquí en la pantalla de prueba, pero aún no está disponible, digamos, de forma pública. Y para comprobar si efectivamente se ha hecho bien y se ha subido correctamente el código, vamos a buscar el nombre de nuestro dominio /sw.js, es decir, yourhabittracker.com/sw.js. Y si lo hemos hecho todo bien, efectivamente aquí aparece el código. Si no lo hubiésemos hecho bien, aquí no aparecería nada o nos llevaría directamente a la aplicación o lo que sea. Para que este paso se haya completado correctamente, tras haberle pedido eso a Horizons, pues debe aparecer este código. Si por lo que sea no aparece, se le dice a Horizons, le dice, oye, mira que en esta página debería aparecer y no aparece, solucionalo. Y Horizons ya va a ser lo suficientemente inteligente como para solucionarlo, por eso no os preocupéis. Entonces, nada, ahora que tenemos el código subido y que está público en nuestra página web, nos volvemos a Monitac. Le damos clic aquí a Verify y como veréis por aquí ya sale que está verificada. Sale Your Habit Tracker Verified. Eso significa que hemos hecho ese paso bien. Ahora bien, ahora mismo es como si nuestra página web estuviese conectada con Monitac, pero por el momento aún no tiene anuncios. Tenemos que añadirle secciones de anuncios y tenemos distintas secciones entre las que escoger. Hay varias secciones y varios formatos en los que podemos hacer anuncios, pero nosotros tras varias pruebas nos hemos dado cuenta que hay 3 que son los más sencillos y los más fáciles de implementar. Los otros, pues algunos nos han dado errores, otros no aparecían, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos quedado con estos 3 que han sido los más sencillos y los que nos han funcionado siempre a la primera. El primer formato son los anuncios on-click, que básicamente es que cuando tú pulsas algo, imagina que yo voy a añadir un hábito a mi tarea de hábitos, pues más o menos 1 de cada 3 clics abren una ventana emergente, es decir, abren una nueva pestaña cada vez que hay un clic. Cada vez no, pero 1 de cada 3 clics más o menos. Luego hay los anuncios in-page push, que aparecen en la parte de arriba como si fuese una notificación. Y luego están los anuncios interstitial y vignette banner, que básicamente son parecidos. Es como un anuncio en medio de la pantalla que aparece y que lo puedes cerrar. Estos 2 son los menos invasivos, es decir, si no quieres agobiar mucho a tu usuario, estos 2 serían los ideales. Pero es cierto que el on-click es el que más dinero genera. Entonces, ahí ya tienes que hacer tú un balance. ¿Quieres que generar mucho dinero, pero que a lo mejor los usuarios se cansen? ¿O quieres generar menos dinero, pero los usuarios pues, van a tener una aplicación más cómoda de navegar? Yo personalmente soy partidario del segundo, porque así pues vas acumulando usuarios y los fidelizas y haces que se queden en tu aplicación. Pero bueno, tenéis esa opción. Entonces, nada, para añadir estos anuncios vamos a necesitar este prompt y un código que os voy a enseñar ahora cómo conseguirlo. Entonces nada, copiamos este prompt lo primero, lo pegamos aquí a Hostinger Horizons y luego nos vamos a Monitac, le damos clic a Add Zone y vamos a añadir, por ejemplo, los anuncios estos que decíamos de in-page push, los que aparecen arriba como una especie de notificación. Entonces para añadirlos le damos clic a Get Tag. Y aquí tenemos 2 opciones, o bien la opción complicada, que se puede llegar a hacer, pero es más prueba y error y a Hostinger Horizons se cuesta un poco más, que es la opción en la que con un sistema especial se salta los adblocks, es decir, los anuncios se mostrarán a la gente que tiene adblock y en consecuencia pues aparecerán más anuncios y generarán más ingresos, o bien la opción sin adblock. Yo os recomiendo, si no estáis muy familiarizados aún con Horizons, hacer la opción sin adblock, ya que por nuestra experiencia es más sencilla. ¿Por qué es más sencilla? Porque el código que vamos a copiar es más corto y a Horizons le costará menos integrarlo. De hecho, os lo voy a enseñar. Ahora mismo con la opción activada es este código, que aquí aparece medio corto, pero os lo voy a mostrar en el documento. A ver, este es el código antiguo que ya no necesitamos, así que nos lo vamos a cargar. Esto es lo que hemos pegado antes. Y veis aquí que es un código larguísimo de varias páginas. Y al ser tan largo, a Horizons le puede generar errores. Puede ser que una parte del código la pegue mal, puede ser que no lo pegue completo, etc. Entonces, es posible, pero requiere más prueba y error. En cambio, si en vez de esto desactivamos esta opción y copiamos el código,
veis que este código es muchísimo más corto. Entonces te aseguras más que lo haga bien a la primera y que no hayan errores y que no te suponga mucha prueba y error. Entonces nada, para este ejemplo lo haremos así, pero que sepáis que están esas dos opciones. Entonces yo ya tengo este código copiado y a través de Horizons, que recordemos que habíamos pegado antes el prompt de la presentación que tendréis en la descripción, pegamos aquí el código este que acabamos de agarrar de Monitac, es decir, este código de aquí con esta opción desactivada. Lo pegamos aquí y le damos a Enter. Ya con este prompt y con este código automáticamente va a integrar el anuncio. Ok, el anuncio ya está integrado, le damos clic a publicar. Ok, vamos a la página web. Vamos a desactivar AdBlock, aunque creo que tardará un poco en mostrar los anuncios. Entonces vamos a recargar ahora sin AdBlock. A ver si nos los muestra. No, de momento parece que no los muestra. Pero bueno, aunque no os los muestre, ya os digo, tarda a lo mejor unos 15, 20, 30 minutos en mostrar. Ah, mira, ya está. Ya están apareciendo por aquí. Veis que aquí ya aparecen los anuncios. Habla demasiado pronto. Y nada, estos anuncios pues aparecen como notificaciones. De hecho, vamos a darle clic aquí para mostrar cómo se vería en móvil. Y en móvil pues veis que aparecen aquí arriba centrados. Y el usuario pues no es demasiado invasivo porque puede usar la cruz para cerrarlos y desaparecen. Y luego pues al cabo de un tiempo es posible que vuelvan a aparecer o al recargar la página, mira, ahora vuelven a aparecer, pero los podemos ir cerrando y no nos impide demasiado el usar la aplicación. Si por lo que sea estáis esperando y no aparecen esos anuncios, lo que podéis hacer para aseguraros de que lo habéis hecho bien y que no hay ningún error es darle clic aquí a Installation Check. Y si ponéis Install Correctly, significa que habéis añadido bien el código y que no hay ningún problema. Así que nada, con esto ya tendríamos los anuncios instalados, podemos añadir más, es decir, pues hay varias categorías. Recordemos, las que hemos probado nosotros y que nos han funcionado mejor han sido esta, que es la que abre una ventana emergente, la que acabamos de añadir, que es la de notificación, y estas dos, que son formato banner, es decir, aparece una ventana en medio, os pondré por pantalla cómo se ve, pero aparece una ventana en medio que muestra pues, un anuncio también en un formato distinto. Podéis ponerlos todos, podéis poner un solo tipo, esto ya depende de cómo vosotros consideréis que vaya mejor. Y luego ya simplemente quedaría distribuir la aplicación, es decir, crear una aplicación lo suficientemente buena como para que la gente la use, crear una web app que sea atractiva, que la gente la use, distribuirla con publicidad. O, por ejemplo, con tráfico orgánico es una buena opción para distribuirla. Podéis, por ejemplo, crear una cuenta de TikTok que sean vídeos bastante naturales diciendo, ostras, pues he empezado a usar esta web para traquear mis hábitos y desde entonces se ha aumentado mi productividad un 30%, estoy muy contento. Link en la descripción, cosas así. Básicamente conseguir usuarios para vuestra aplicación que vayan a ver estos anuncios. Y una vez empiecen a llegar esos usuarios, si nos vamos aquí al panel de estadísticas, pues iremos viendo cómo a medida que pasa el tiempo van apareciendo estadísticas de los ingresos generados, de las visitas, de cuántos anuncios han visto, etc. Ahora mismo pues no aparece ninguno porque justo los acabamos de añadir, pero aquí irán apareciendo. ¿Ves? Aquí pone No Statistics for Selected Period porque justo los acabamos de añadir. Para hacer una estimación de cuánto dinero puedes ganar con este tipo de monetización, no va a ser tan directo como en el caso de venderlo como servicio. Es decir, cuando lo vendes como servicio es tan fácil como meterte a Fiverr y ver, ok, pues esta persona lo vende a $50, esta a 500, pues gana entre 500 y 50. En este caso va a depender de dos factores que serán las visualizaciones de anuncios, es decir, cuántas veces se ven los anuncios en tu web, que no es lo mismo de cuántas veces se ve tu web, ya que cada vez que se vea tu web se pueden ver varios anuncios. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tener en cuenta el RPM, en inglés Revenue per Mil o en castellano ingresos por mil, que básicamente es cuánto te van a pagar a ti los anunciantes por cada 1000 veces que se vea uno de sus anuncios. Y con toda esta información podemos aplicar esta fórmula, que es las visitas que tiene tu web al día, multiplicado por los anuncios que se ven en cada visita, multiplicado por el RPM, dividido por 1000, y nos va a dar los ingresos diarios. Entonces, ¿cuál es la estrategia ideal si queremos maximizar esos ingresos? Lo tenemos por aquí. La estrategia es la recurrencia. Es decir, tenéis que conseguir que vuestra aplicación web genere recurrencia en los usuarios. Una aplicación, por ejemplo, de resultados de fútbol, solo entras el día que ha jugado tu equipo favorito para ver el resultado y ya está. Entonces, no es una aplicación que vaya a generar suficiente recurrencia. En cambio, por ejemplo, el ejemplo que hemos usado a lo largo de este vídeo, que es una aplicación de tracking de hábitos, que ahora no os pongáis todos a hacer aplicaciones de tracking de hábitos, porque si no vais a saturar el mercado y obviamente va a dejar de funcionar. Tenéis que hacer algo original, algo que la gente use, promocionarlo bien, etcétera. Pero en este ejemplo concreto aplica muy bien el criterio de recurrencia, ya que es una aplicación que tú como usuario tienes que entrar cada día y cada día que entras tienes que entrar varias veces al día. Me bebo un vaso de agua, entro en la web a apuntar el hábito.
Como fruta, entro a la web a apuntar el hábito. Hago mis 30 minutos de deporte, entro a la web a apuntar que he cumplido ese hábito. Es decir, tienes que entrar varias veces al día. Y por hacer una estimación, si tienes a 1000 usuarios usando recurrentemente esa web, que a día de hoy con el tráfico orgánico, lo que decíamos a través de TikTok, no es un número tan descabellado, es decir, es algo bastante factible, y cada uno de ellos entran 10 veces al día, es decir, tienen 10 hábitos apuntados, pues entran 10 veces al día, y cada visita ven 5 anuncios, que esto por nuestra experiencia es más o menos la cantidad de anuncios que una persona cada vez que entra en la web. Todo esto sumado a un RPM de 55 céntimos, es decir, 55 céntimos que nos van a pagar por cada 1000 visitas, que esto no es una cifra que nos hayamos inventado, sino que hemos estado haciendo pruebas, hemos simulado esta app, la hemos distribuido para que entre gente y poder sacar un RPM estimado. Todo esto nos estaría dando, pues con la fórmula de antes, 1000 usuarios, 10 visitas al día, 5 anuncios por visita multiplicado por el RPM dividido por 1000, $27,5 al día, es decir, 27,50 al día, que al mes pues se irán aproximadamente a 800 y pico dólares al mes, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que podemos crear muchas de estas web apps y replicar el éxito de cada una de ellas o centrarnos en hacer crecer cada una de ellas. Y ya para ir acabando nos quedaría el paso número 7, que es cómo publicar esto como una app. Y es que recordáis que al inicio del vídeo hemos comentado que esto es una web app, no es una app, es decir, es una app que se ejecuta en una página web, pero que no puedes publicar en Google Play. Recordemos que publicar en Google Play pues tiene ciertas ventajas, como el hecho de que, pues, para empezar, da más fiabilidad al usuario, la persona que se lo va a descargar pues confía más en la aplicación, pero aparte también te da cierta visibilidad. Es decir, si tú consigues que tu app en Google Play la descargue mucha gente, lo que vas a estar consiguiendo es que de forma orgánica se vaya posicionando, ya que al final en un marketplace así funcionan las cosas. Cuantos más visitas tienes y cuantas más descargas, más te recomienda Google Play. Y a medida que se vaya posicionando, lo que irás consiguiendo es que la vea más gente de forma orgánica a través del propio Google Play. Es decir, es una ventaja bastante interesante. Entonces, para nuestro caso, no es tan sencillo, porque no puedes publicar directamente una página web en la Play Store de Google y tampoco lo puedes hacer en la Apple Store. Pero existen herramientas que te convierten una web en un archivo APK. Un archivo APK es el archivo de instalación de aplicaciones para Android. Es mucho más sencillo hacerlo para Android que para Apple, ya que Apple tiene criterios mucho más estrictos a la hora de validar y publicar aplicaciones en su Apple Store, y es por eso que lo explicaremos solo para la Play Store. Pero eso, tal y como decíamos, un archivo APK es un instalador de aplicaciones de Android, es decir, es como el .exe, por así decirlo, de Windows, pero en Android. Entonces es el formato que vas a necesitar si tú quieres publicar tu app en Google Play. Y tenemos herramientas que nos permiten convertir nuestra web en una APK. Realmente lo que están haciendo esas herramientas es un poco de trampa, por así decirlo, ya que no es una app real. Estas herramientas lo que van a hacer va a ser crear una app que lo único que va a hacer va a ser mostrar tu web a través de una app. Es decir, será una web dentro de un envoltorio de app. Y a pesar de que eso implica que tiene algunas limitaciones, como por ejemplo el hecho de que tú una app la puedes usar sin conexión, pero esto no lo podrás usar sin conexión, si intentas entrar a través de esta app sin conexión, pues te va a dar un error, como si entras en el navegador sin conexión. Pero aún así pues tenemos esa ventaja que nos permite publicarla en la Play Store de Google. Para hacerlo, pues lo que decimos, existen varias herramientas. Nosotros hemos encontrado esta, que os dejamos el enlace en la descripción, que se llama Website to APK Builder, que tiene una versión gratuita bastante decente, porque te permite hacer bastantes cosas simplemente con la opción gratuita. Hemos hecho la prueba y funciona a la perfección. De hecho, pues la app que habéis visto al inicio de este vídeo cuando estaba enseñando la pantalla de mi móvil es esa que hemos exportado con esta herramienta, y básicamente es tan sencillo como descargarla, instalarla, que es un programa de Windows, y rellenando todos los datos, pues Habit Tracker, el logo, el texto, un poco toda la información que queremos que aparezca. Y veréis que hay varios recuadros que aparecen con un rectángulo rojo. Eso es porque son opciones que solo están disponibles en la versión de pago, que quiero recordar que era bastante cara. Aún así, la versión gratuita está bastante bien, porque lo único que hace así de sucio, por así decirlo, en la app, es que la primera vez que la ejecutas aparece un mensaje avisando de que esa app ha sido creada con esta herramienta, pero nada más. Entonces está bastante bien porque incluso con la versión gratuita podemos exportar nuestra web en formato app de una forma bastante bonita y bastante chula. Luego, una vez tenemos nuestra web exportada a un APK, a un instalador de Android, es tan sencillo como crearnos una cuenta de desarrollador en Google Play Console, que es la plataforma que se va a usar para publicar nuestras apps. Para ello tenemos que pagar una tarifa que se paga una única vez de $25, que es como la tarifa de registro para publicar en Google Play Console, pero luego ya pues no tenemos que pagar nada más para futuras apps. Es decir, podremos publicar tantas apps como queramos con esta tarifa de $25. Tendremos que añadir la información de la app, es decir, la descripción, la categoría, imágenes de la app, lo típico que te metes a Google Play y ves capturas de cómo es la app por dentro
icono para la app, etcétera. Es decir, todo aquello que puedes pensar que puede necesitar una app lo tendrás que añadir desde esta consola. Subiremos el archivo APK que hemos generado con esa herramienta que hemos visto. Añadiremos algunos datos más de carácter técnico o legal, como por ejemplo los permisos que requiere la app con respecto a tu móvil. Es decir, si por ejemplo requiere conexión a internet, que en nuestro caso la requiere, se requiere tener acceso al micrófono, a la batería, todo esto pues ya depende de la app que desarrolles, pero en principio pues en la mayoría de casos será solo conexión a internet. La clasificación por edad, lo típico de lo pueden usar personas de 5 años, de 10, de 20, tal. Las políticas, que serán las mismas que habremos generado antes. Y tendremos que asignarle un precio, que ahí se nos abre otra opción de monetización. Es decir, si no queremos monetizar con ads, lo que podemos hacer es monetizarla poniéndole un precio, aunque ahí ya se complica un poco más porque de alguna forma habría que conseguir ocultar el dominio, ya que al final, como va a ser un dominio público, si tú le pones un precio pero luego la gente puede acceder a través de la página web, pues no tiene ningún sentido. Creo que existe la posibilidad de hacerlo, pero seguramente habría que hacer malabares. Y nada, después de hacer todo esto, después de añadir toda esta información, es cuestión de esperar 7 días, incluso menos, depende del caso, y si te aprueban tu app, pues ya estará disponible en Google Play para que la pueda descargar cualquier persona y a poder promocionarla, digamos, a través de un marketplace, que es posible que tenga más exposición que simplemente un link, tal y como comentábamos antes. Y nada, eso sería todo para este vídeo. La verdad que nos ha supuesto muchísimo trabajo de probar a fondo la inteligencia artificial, como luego meterle algunos extras, como es el tema de la monetización, el tema de convertirlo a una aplicación, el tema de las APIs. Hemos hecho muchísimas pruebas y todo lo que habéis visto en este vídeo es apenas un 30% de todo lo que hemos probado, ya que al final lo que hemos hecho ha sido seleccionar lo indispensable y todo aquello que hemos considerado importante para que no cometáis los mismos errores, para que os ahorréis mensajes a la hora de escoger el plan y que podáis ir directos a crear vuestra aplicación con el mínimo error posible. Pero aún así tenéis que tener en cuenta que pues, lo que hemos enseñado aquí es un ejemplo que habíamos trabajado ya con anterioridad, ya lo habíamos creado antes, esta app, teníamos todo ya preparado de antemano. Yo personalmente lo he probado mucho y ya sé cómo hay que tratar con esta inteligencia artificial para que salgan las cosas bien. Y aún así pues le faltan funciones, le faltaban cosas para que sea una app completa. La idea al final es que vosotros penséis una idea original que sea radicalmente distinto que lo que hemos planteado aquí. Pensad que, aunque yo lo había avisado, habrá muchísimas personas que van a hacer exactamente la misma web app que hemos planteado aquí. Entonces, informaos sobre las APIs que están disponibles, cómo las podéis integrar, pensáis ideas originales, meteos en Dribbble para buscar inspiración y cread algo extremadamente original, extremadamente útil, que la gente use, que os pueda permitir monetizar. Experimentad, equivocaros, ya que al final así es como se aprende, y de todas formas, incluso con el plan más básico os da margen de equivocación, aunque lo he dicho, yo creo que personalmente el de 50 euros viene un poco mejor porque te da más margen a equivocarte y hacer una aplicación mucho más completa y mucho más útil. Eso sería todo, no me queda nada más que agradecer. Recordad que tenéis el documento en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Para concluir, simplemente me gustaría recordar que en la descripción tenéis el enlace tanto a Horizon como el documento con todos los prompts y todos los recursos mencionados a lo largo del vídeo. Obviamente, darle las gracias a Ramón, también decir que de verdad que espero que este contenido os haya gustado, pero que sobre todo os haya servido. Si ha sido el caso, no dudéis en dejar un like. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.